Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Bautic desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegara el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Había un programa de aquí de Arriba Gallegos que se llamaba Personalmente, ahora que lo recuerdo. Pero esto es la canción de las pelotas y esto es Arriba al Día, edición de jueves 23 de abril de 2026. Buen día, queridos y queridas oyentes. ¿Saben que a esta hora, a las 9:55, este es el reporte meteorológico de la hora 9, es decir, tiene casi una hora de atraso en este momento, pero a esta hora, casi las 10, marca bajo cero la sensación térmica. Ayer estábamos en 0.4, apenas arriba. Hoy estamos en 0.5 grados bajo cero. Y si todavía no saliste de casa, abrígate, que está de veras frío en la capital. La temperatura es de 3 grados 4 décimas. Para hoy se espera una temperatura máxima de 10 grados. Y hay una alerta por vientos e incluso lluvia, pero la lluvia para el oeste de la provincia, para la zona cordillerana. Del viento esta vez no nos llevamos la peor parte, aunque ayer por la tarde hubo ráfagas interesantes, podríamos decir, no un temporal, pero sí ráfagas de viento. Y para hoy se esperan, por la mañana, viento de hasta 50 kilómetros por hora, que por el momento no sucede, es una mañana calma, esta media mañana de la ciudad. Para la tarde, viento de 32 a 41 kilómetros, incluso para la tarde-noche. Máxima para hoy entonces, 10 grados, esto es Arriba el Día, hasta las 12:30 del mediodía. Solo pasará. Mi nombre es Leandro Dolan y junto a Héctor Nica Mancilla los acompañamos
en esta emisión de Arriba el Día, temporada 11. ¿Cómo andás, Nica? Buen día. Buen día, Leandro. ¿Todo bien por acá? Comenzando la jornada de jueves, el jueves, ya... Después del miércoles, pintando. el miércoles que es difícil para vos Sí. y para mucha otra gente, el jueves ya te anticipa otra cosa. Claro, puncha la capum. ¿Tanto? ¿Un jueves? Sí, sí. ¿Un jueves 10 de la mañana vos pensás en Sí. Pucha la Capún? Claro, directamente Sí. con reggaetón, ¿no? Claro. ¿Viste el tipo que viene con el auto con reggaetón a las 10 de la mañana para en el semáforo? Y decís, che, a ese no le importa nada. Hace Claro, 10 es años, esa 15 escena. años atrás. Me evocó esa escena. 15 años atrás. Claro, esto es reggaetón de la primera época. Se El arrancaba- reggaetón de la primera época es de los primeros 2000, ¿no? Claro. Piensen que esto ya tiene un cuarto de siglo Sí, casi, muchachos. tal cual. O sea, antes se cortaba la semana, los miércoles. Ajá, vos cortabas la Corte semana de los semana miércoles. el miércoles. ¿Y cuándo te empezó a complicar la vida el miércoles? Porque vos decís que los miércoles te cuestan, de hecho cuando hacemos los buenos días viene por ahí. Claro. ¿Cuándo cambió en tu vida el miércoles? Cuando vi la luz dije, no, está Bien, está bien. Y ahora unos 10, 15 años. 10, 15, déjame hacer Me entré a cuentas. tranquilizar. Claro, sí. Ah, mira, Me entré a tranquilizar. ese es título, chicos. Por favor, ¿quiénes están en la web? A esta hora en el diario9dia.com.ar. Los cortes de semana los dejé. Biografía no autorizada de Héctor Nica Mancilla. Hace Empecé unos a- 15 años me empecé a tranquilizar. Yo Así lo acá estoy editaría. tranquilómetro Claro. nomás. Así no editaría. Hola. Juli Yo tengo Quiroz. una pregunta. ¿Hace cuánto que trabajás en la Muni? Y van a ser 20 años. Y bueno, tiene que ver porque Te acomodó- se empezó te a levantar acomodó la temprano, antes iba a la Te redacción acomodó la a las rutina. 6 de la tarde. Es cierto, claro, el trabajo de redacción es el trabajo donde se cena a cualquier hora y en la noche te dan ganas de decir, che, después de, además de una redacción trabajás contra el reloj. Claro. Para Aparte, los diarios de papel, esa redacción en la que trabajaba, que andaban todos iguales. un par de Un redacciones. par de Tú- separados. Pero en esa redacción nunca fui tarde. Mm. O sea que llegaba siempre a las 3 de la ¿Te tarde. referís a la de Tiempo Sur A o la a la de Tiempo Prensa Sur. Libre años después? No, la de Tiempo Sur. ¿Vos laburaste en el diario Prensa Libre o solo en Magna? Así cubría los fines de semana, vacaciones. Claro, Cubría vacaciones en enero. claro. Y... Sacando agua de las piedras, ¿no? Como buen periodista de redacción, Pero en enero... 12 de enero. Imagínense que en esa época no había internet como ahora. No, en enero yo he visto cosas. Andá a llenar el diario de papel un 12-13 de enero, sacándole agua a las piedras. Has sido muy creativo entonces, Nica. Sí, yo Has en- abusado del ingenio. Sí, olvidaste. En enero yo vi, no voy a decir quién, pero un colega quería colocar en la tapa de Tiempo Sur una mona, había venido un circo, Ajá. quería colocar en la tapa foto ¿Se escapó el mono o no? de una mona haciendo vacuum. Era una gran foto de tapa. Era una gran foto de tapa. ¿Quién no lo Era dejó? 10-12 de enero, ¿Quién fue el editor jefe que no lo dejó? ¿Quién hizo la tapa que le dijo no es para tapa? no daba. ¿Me permitís No, una cosa? Porque ya Nos hubieran prescribió. rajado a todos. ¿Me permitís una cosa? Pero Sí. es una crítica general, no lo Sí, tomes más. no. No lo tomes mal que no es contra vos. Con las tapas que han hecho, hermano. En el historial de Tiempo Sur. La foto de la mona haciendo fuck y me venís a bajar. ¿Te acordás quién bajó el pulgar? No. O sea, digo, ¿quién le dijo que no a esa foto de tapa? No, no podés, no. Va a venir Calmus, así fue. El dueño. Va a venir Calmus. No voy a echar a todos. No había nada. Claro. No había nada. Casi con qué ilustramos la tapa. No Claro. tenemos foto. Un choque por ahí te salvaba. Totalmente. negro, El típico choque de cada día, ¿no? Un- De hecho, hasta un se robo. titulaba así, ¿no? Sí. El clásico choque de Sí, cada día. Un robo, ¿viste? Mm. Eh, Es cierto, ¿no? La Las llegada de noticias- turistas, ¿viste? O algún viejo en bicicleta, estos gringos japoneses que se largan a andar por la Patagonia. Bueno, Claro. Mirá, Claro. nada, ¿no? Algo no, exótico, aunque sea. Decir, Sí. dame algo exótico. No tengo con qué ilustrar esta Claro, tapa. sí, pero no. Torneo de ajedrez. Eso era en la semana. Y es la Bueno, foto del tablero de ajedrez. El fin de semana, Deporte le salvaba las papas Claro. a la tapa del diario. Porque había fútbol, automóvil. No, automovilismo no. Una vez al mes automovilismo Sí. y en invierno se corta, ¿no? Sí, Por no, la yo escarcha. estoy hablando de verano, ¿sabes lo que era? Oh, Dios. Era la muerte, enero, aparte no quedaba nadie. En esos enero acá en Gallegos no quedaba nadie. Claro, con todo ese estrés que estás describiendo, ¿cómo a la noche, cuando salís de la redacción, no te vas a ir a tomar algo? Olvidate. Por eso dijiste lo de el miércoles corta la semana. Sí. ¿Te estoy interpretando bien? Sí, para ¿Viste? cortar la semana. Es más, te estamos interpretando bien junto a ¿Viste? Juli Pues, Quiroz. muchas veces me sentí incomprendido. Mirá vos, eras un incomprendido. ¿Así en la vida en general? ¿Qué, Mirá ¿qué que estoy es haciendo un miércoles a la noche ok, acá? claro. No, hay que cortar la semana porque vengo muy cargado
de cosas. Claro. Corta la bocha. Claro. Está muy bien. Bueno, allí está haciendo lo suyo desde los controles Brian Brian. Álvarez. Comandante, buen día. ¿Cómo anda usted? El primer ¿Cómo saludo. andan, muchachos? Bien, nosotros muy bien. Nunca lo tuteamos. Acá Nica abriendo el corazón. No sé si te Ah. diste cuenta. Nica abrió su corazón. Así ¿Estás para tomando empezar la café o mañana. té? Un tecito, ¿no? O café. Un café. Bueno, café. a quienes ustedes escuchaban, Juli Quirós acaba de conducir Buenos Días Días Malvinas con el primer programa informativo de la mañana y ahora nosotros hacemos lo propio y sumamos entrevistas, sumamos testimonios. Siendo las 10:02, vamos a ir abriendo la agenda periodística del día de la fecha. Rodri Arredondo sigue entre algodones. En boxes, digamos. De modo que le deseamos pronta recuperación. Bueno, ayer escuchaba, che, qué buena nota con Pirri Martínez. Juli Quirós. ¿No Ah, te pareció a mirá, vos? Juli. ¿Estás sorprendido? ¿No? Bueno, ¿sabés que como nosotros ayer Habló el entrevistamos... Pirri Martínez. Ayer, ¿sabés que vamos a compartir habló 45 minutos. Claro. Ayer por la tarde, en Fuera de Contexto, bueno, me acordé que Sandro Díaz también está con disfonía y esas cosas y bueno, también pronta recuperación a nuestro productor. Saludos a él. Que tenemos, sí, un par de notas en la grilla de entrevistas. A Lore Aros, que están en redes a esta hora, debe estar. En redes sociales Sí. de El Diario Nuevo Día está Lorena Aro. Un beso para ella, Mi que amigo el Pitbull suele Villanueva. saludarnos a través de YouTube. Mi amigo el Pitbull Villanueva, En la redacción. en la redacción. En la redacción del diarionuevodía.com.ar. Bueno, ya que estamos saludando al equipo, estamos en salude. YouTube, estamos en Diario Nuevo Día. Buen día, Rodri Poloni, ¿cómo estás? Bueno, Recién- un día más. Ah, mira, te pusieron efecto de sonido, ¿te diste cuenta? O sea, hay un saludo que te evoca. A falta de micrófono, es más, no descartemos esa vía. Cuando te parezca bien, Brian, el saludo tuyo que lo evocás a diario, si querés, así como hacer lo mismo con Rodri, vos metele nomás. Si Rodri se enoja, se pelean ustedes. Nada, nosotros con Nica separamos. Más vale. Claro. O la damos las armas. Ah, directamente. Hacemos de padrino del duelo. Está bien, está muy bien. Bueno, hermoso comentario, edificante, ¿no? Sí, Comentario olvídate, edificante. siempre tratando de llevar la paz. Claro, para llevar adelante la mañana. Bueno, a ver, si nuestra hoja de ruta, si tenemos suerte, porque siempre un toque de suerte hay que tener en la vida en general, para hoy tenemos un testimonio de uno, aquí sí que hay una decena de protagonistas. Y vos decís, che, pero ¿qué es es una superproducción? ¿Cómo una decena de protagonistas? 1 o 2 en la ficción. Pero esto es realidad. Y hoy, en estos días, en este contexto, hay paro de los gremios que conforman el Frente Sindical. Los paros se cuentan de 48 y 72 horas. Solo para decir lo elemental. ADOSAC con paro de 72 horas desde ayer. ATE también con paro de 72 horas, pero que se sumó una medida nacional en aeropuertos a principios de esta semana. Sí, Los sigue. viales de la provincia. Claro, El porque Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, En peligro, apagón. eso es mañana. Sí. Mañana es el apagón del Servicio Meteorológico Nacional por la motosierra, ¿no? Sí. Por ajuste y despido de personal. Bueno, viales de la provincia paran miércoles y jueves, es decir, ayer y hoy, y los judiciales también miércoles y jueves. Hoy venimos nosotros tratando de tener testimonio de todos los protagonistas del Frente Sindical. Y hoy vamos a tener testimonio de una voz que en nuestro programa no ha salido al aire todavía, de modo que los invitamos a quedarse atentos. Y el Frente Sindical, que hoy no va a la Cámara de Diputados, hoy hay sesión en la Cámara. Las 3 anteriores, sobre todo las 2 primeras, si contamos ya casi 2 meses para atrás, 1 mes y medio para atrás, fueron durísimas. ¿Recuerdan, cierto? Sí. Sesiones muy duras en la Cámara de Diputados porque no solo adentro, los diputados, en este caso, se partió el bloque del oficialismo, semanas después de que entró el proyecto de ley de emergencia económica, el Frente Sindical puso el grito en el cielo y la presencia allí afuera con los huevazos que rompieron vidrios. Eso duró 2 sesiones muy candentes. El gobierno sabemos que retrocedió con ese proyecto de ley de emergencia económica. No hay noticias, ¿se dieron cuenta? Que dijeron que lo iban a volver a mandar y hasta ahora ni noticias, pero claro, ya la sesión anterior estaba totalmente vallada, con los ventanales de la Cámara de Diputados tapiada, con el Frente Sindical reclamando afuera. En cambio, esta tarde el Frente Sindical lo que va a hacer es un cacerolazo. Y este cacerolazo busca tener visibilidad en toda la provincia. Son 11 localidades, 11 pueblos y ciudades de Santa Cruz, donde el Frente Sindical va a hacer un cacerolazo. Esto es interpretación. Me da la impresión
de que el Frente Sindical, que sabe que la negociación con el gobierno en términos salariales va a ser muy dura, porque se está hablando de promediando el mes de mayo, es la frase que usó el ministro de Economía para abrir paritarias. Ayer volvieron a ratificar ese promediando mayo, ¿no? ¿Sabés qué? Vamos a tomar una declaración de la ministra Elmíjar en un comunicado de prensa de gobierno que nosotros estuvimos comentando, pero en un punto lo sobrevolamos porque nuestra agenda fue, bueno, con otros detalles de los temas del día. Pero, a ver, se los adelanto, se los cuento, quiero decir. La ministra de Gobierno habla de la segunda quincena de mayo, que si vos lo comparás con la frase del ministro de Economía, promediando mayo, por ahí anda. Claro, el Frente Sindical sabe que esto es una maratón en términos de reclamos. La semana pasada, lo que calentó las cosas fue la detención de 2 dirigentes de ATE en Las Heras por parte del juez Quelín, cosa que, por ejemplo, ADOSAC en su resolución de paro de esta semana lo interpretó como responsabilidad del gobernador. Y el gobierno, a través de la ministra Elmíjar, dijo, es otro poder del Estado. En mi caso ya me jugué mi tesis. Digo me jugué porque uno sencillamente... no. ¿Quién sabe qué pasa por la cabeza de Quelín y si habló por teléfono con alguien? Imposible saberlo. Interpreto, por el historial de Quelín, el juez de Las Heras, que, fue coherente con toda su vida y le complicó las cosas al gobierno. No creo en lo personal que necesariamente haya sido algo en tándem con el gobierno, porque al gobierno no le conviene en este momento que haya gente detenida. Eso calentó mucho las cosas entre miércoles y viernes, con la toma del Consejo de Educación, que ya había sido tomado por ATE miércoles pasado por la mañana, y cuando detienen a los dirigentes en zona norte, directamente dijeron nos atrincheramos, hasta que se abrió un canal de negociación el viernes. ¿Qué quiero resumir? No sé si tienen la misma impresión ustedes, chicos, pero el Frente Sindical, que sabe que esto es una maratón en términos de reclamos, y que tiene sus núcleos duros participando en la calle, trata de tener apoyo popular, es decir, de gente del llano, digámoslo así, o laburantes, pero que no necesariamente son los que te participan en una asamblea, y por eso hicieron la semana pasada marcha de antorchas y hoy cacerolazo. La figura del cacerolazo es una figura, por el historial de Argentina, popular, es decir, masivo y popular. No digo que la pretensión de... la expectativa de máxima sería que sea masivo y popular un reclamo de trabajadores estatales, pero creo que por ahí va tratando de empatizar con un malestar general por la malaria que se vive y por los sueldos que no alcanzan, y el cacerolazo va por ese lado. No sé, Nica, si más o menos interpretás en esa línea, porque es hoy a las 7, después vamos a detallar las ciudades, pero hay una cosa de organización fuerte. Claro, sí. Un nuevo mensaje al gobierno provincial, ¿no? Claro, es decir esto, bueno, ¿cómo interpelamos? ¿Cómo llamamos la atención? Sí. ¿No? Entonces, en un punto, desde ese punto de vista, lo que decís como mensaje, que es un término que le cabe, es bueno, ¿cómo se renueva ese mensaje, cierto? ¿Cómo se renueva? Claro, ¿cómo se renueva? Y renovar de esta consigna dirigida al gobierno provincial es, tenés que escucharme, porque te vamos a hacer actividades de reclamo con cacerolazo en todas las localidades, ¿no? Y esto a su vez aviva otros conflictos subyacentes en muchas localidades que están vinculadas a distintos reclamos en órbitas municipales, ¿no? Si tenemos suerte también, a través del trabajo de nuestra producción, vamos a hablar con Comodoro, con un colega de Comodoro que cubre policiales. Si hay alguien, hablando de gajes del oficio, que tiene mucho laburo por estas horas y por las características de la ciudad, es cubrir en términos periodísticos policiales en Comodoro. Ayer llegaste a comentarlo al mediodía, Nica, lo que quieras detallar ahora para noticiar a la gente que son nuestros oyentes o nuestros televidentes en YouTube y no saben qué pasó, algo absolutamente resonante, por eso lo ponemos en la agenda con la entrevista. Sí, para resumir, Comodoro ya hará una década para acá, es una de las ciudades con mayores casos de asesinatos, personas desaparecidas. Ha crecido mucho la violencia ciudadana en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con gente desaparecida, con asesinatos, tiroteos. Bueno, ayer en el caso ocurrido cerca ahí del barrio Pueyrredón, se da el caso de un doble homicidio, un doble crimen, pero con características, si uno lo tuviera que tildar al mejor estilo de una
vendetta o una actividad de sicariato, porque aparecen en este doble crimen o son víctimas dos jóvenes, uno vinculado a una familia antagónica de la ciudad que tiene una disputa de larga data, de apellido Nieves, que está vinculado también a conflictos con otra familia, la familia Vera, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y en la cual, bueno, un nuevo capítulo se acaba de escribir ayer, triste este nuevo capítulo. Este joven debía declarar por el asesinato de su hermano, hoy, en un juicio que se sigue a una persona del clan o de la familia Vera. Vos fijate cómo está entrelazado, debía declarar hoy, pero no va a poder declarar, porque lo mataron a balazos, claro, a él y a su acompañante, una chica, una trabajadora municipal del natatorio municipal de Comodoro Rivadavia, que lo acribillaron al auto, a un Peugeot 206, 207, a pocas cuadras del natatorio municipal de Comodoro Rivadavia, en la madrugada, y donde los vecinos tuvieron que llamar infructuosamente a la policía para que venga, porque estaban las dos personas muriéndose. De hecho, la chica, la acompañante de este caso, de este homicidio, falleció a poco tiempo de ser trasladada al hospital regional de Comodoro Rivadavia. Rodrigo Nieves es el muchacho, el joven que fue ultimado ayer en el interior de su auto junto a esta joven, Rodrigo César Nieves, fue ultimado a balazos. Y bueno, esto reaviva un poco viejas rencillas con antecedentes, ¿no?, que ya vienen desde hace principio del siglo XX, claro, del siglo XXI. Claro. Asesinan a un testigo 2 días antes de declarar. Iba a testiguar por la muerte de su hermano. Claro, y fíjate, vos seguís mucho noticias policiales de Comodoro y tenés eso, un historial en tu cabeza, Nica, y ponés las cosas rápido en contexto. En mi caso, solo me doy una vuelta, porque vamos a tener una entrevista hoy que bueno, vos tenés ahí preguntas mucho más atinadas para hacer al colega con el que vamos a hablar. Pero tomo un título. Mirá, este título, por ejemplo, me pongo a ver tapas de diarios, ¿no? Fui al Patagónico y a Crónica por hablar de los medios clásicos, de Comodoro. El clan. Los Nieves ya tienen más de 100 denuncias en 2017. Ya tenían más de 100 denuncias en 2017. La dinastía la integraban un matrimonio y sus 6 hijos varones. Hace casi una década acumulaban causas por asesinatos, robos, usurpaciones y amenazas. Todo el código penal. Próceres. Una cosa impresionante. Próceres del delito. De hecho, fíjate, vos usás la palabra clan, acá el diario usa la palabra dinastía, claro, ¿no? Y fíjate... Porque van... los herederos. Claro. 6 hijos varones. Mirá vos si nacía el 7º hijo varón, ¿no? Claro. Digo, ya da para una película de Netflix, hermano. Lucifer, una cosa muy impresionante. Digo, de características muy impresionantes. Parece ficción, pero no lo es. Realidad, es una cosa absolutamente real. Vos ayer al mediodía dijiste, Leandro, noticia que está impactando fuerte de esta mañana, y lo llegaste a comentar. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de hablar con un colega. De modo que es bien interesante de conocer detalles de lo que pasó en Comodoro en primera mano de un periodista que vive allí y trabaja cubriendo estas noticias. Les decía, hará cosa de 10 minutos atrás, que me pareció muy interesante la nota que le hicieron ayer por la tarde Beto Barría, conductor de Fuera de Contexto. Ayer participó Juli Quirós, al intendente Pirri Martínez de Puerto Deseado. Si ustedes ayer, es radical, ¿cierto? Si ustedes ayer escucharon nuestro programa, después de las 11 de la mañana, tuvimos una entrevista de 1 hora con Daniel Gardoño, el intendente de Puerto San Julián, que venía de hacer de diferenciarse y distanciarse del gobernador Vidal en las últimas 2 semanas, y que Pedro Luxen, el jefe de gabinete, lo visitó en San Julián días atrás, el viernes pasado. Y de hecho ayer, cuando salía de la entrevista aquí, Daniel Gardoño se dirigía a Casa de Gobierno para reunirse con Pedro Luxen, y nos adelantó que él y los otros intendentes radicales se reunirían con el ministro. Esto pasó.
Pero claro, ayer lo que a mí me llamó la atención, a ver, el nivel desde su pensamiento, su lógica de cómo ve las cosas, el nivel de sinceridad de Daniel Gardonio de plantear la situación crítica que atraviesa el vínculo de cosas de gestión concretamente, él como intendente radical con el gobernador. Recordemos que es un frente de gobierno donde Daniel Gardonio, radical disidente entonces, porque no era con la firma del radicalismo, sino con Encuentro Ciudadano, que llevó como candidata a vicegobernadora a Gabriela Mestelán, es decir, la dupla, el binomio Gardonio-Mestelán, compitieron en 2023 dentro del lema que llevó a la gobernación a Claudio Vidal, es decir, el Frente por Santa Cruz. Ayer hablamos una hora, imposible resumir una hora de entrevista, pero sí decir que Daniel Gardonio sigue planteando las cosas en términos que se parecen bastante a un ultimátum, a la gota que rebalsó el vaso. Es decir, esto ya no da para mucho más si sigue así. Es decir, el vínculo en tanto frente con el gobernador o dentro del Frente por Santa Cruz. Sí. De hecho, ahí hay una distinción que hace Gardonio, que es que esto lo recoge Pirri Martínez, intendente radical de Puerto Deseado, amigo personal de Gardonio también, que tiene un vínculo hace muchos años. Cuando estuvo ayer aquí en la tarde, primero que habló 45 minutos. De esos 45 minutos, 15 minutos fueron muy descarnados en términos de donde él dice, yo esto lo vengo diciendo hace rato, en el discurso de apertura del 1 de marzo, en el Consejo Deliberante con Pedro Luxen enfrente, yo planteé una serie de cosas que tienen que cambiar del gobierno provincial. ¿Sabes de qué habló ayer Pirri Martínez? De que el gobierno le pone intendentes paralelos. El intendente radical habló ayer en esta radio de que el gobernador le pone intendentes paralelos. Entonces, claro, ahí dicen, che, hermano, ¿qué están haciendo? Lo estoy parafraseando desde ya, ¿no? Claro. Pero cuando escuchemos el fragmento de audio, porque me interesó mucho la entrevista, porque habíamos entrevistado a Gardonio, la estuve escuchando y seleccioné 2 fragmentos de esa charla aquí en estos estudios, aquí en estos micrófonos de Pirri Martínez. Que si uno junta la entrevista con Gardonio y Pirri Martínez, decís, che, esto está todo complicado en serio. Sí, hay un distanciamiento. El o va a haber vínculo, y lo sigue habiendo. Sí. Pirri Martínez venía a reunirse con Pedro Luxen, acababa de reunirse, y Gardonio estuvo aquí minutos antes, de hecho dijo, de acá me voy para Casa de Gobierno. Bueno, esto a modo de adelanto, lo vamos a desarrollar con audios, con testimonios y con algo más de análisis, aunque aquí ya hicimos un buen panorama, de la entrevista entonces con Pirri Martínez en el día de ayer. Un tema más a modo de adelanto y lo vamos a desarrollar en la mañana. Dale. Creo que Jairo Guzmán lo voy a presentar de este modo. El líder de la Libertad Avanza en Santa Cruz, diputado nacional, está sabiendo ser noticia. Es decir, está levantando el perfil. por malos modos. Usan los modos, que son los modos de Milei, como caballito de batalla. Ayer fue noticia por 3. Y a mí lo que me parece interesante es analizar los fenómenos. Es decir, bueno, ese es el sentido de a ver, cómo darle una lectura y una interpretación. Por un lado, Jairo Enoch Guzmán habló de servicios públicos y hay un textual que llama la atención, que es, como está hoy, es inviable. La nota está editada en nuestra web, El Diario Nuevo Día, pero eso lo digo como título nomás, ya lo vamos a desarrollar. Luego fue noticia por una fake news, que hay que tener cuidado con eso. Hay un audio de Jairo Guzmán, una supuesta entrevista donde él dice que va a haber 30.000 empleados despedidos si él llega a la gobernación. ¿Y saben qué? Es fake, es inteligencia artificial, no es Jairo Guzmán. Y ahí, bueno, digo, está bueno contarlo porque un montón de gente, de hecho, a ver, viste que no hay que replicar las fake news, a no ser que las pongas en contexto. Vamos a poner 20 segundos luego, pero para hacer el ejercicio, Nica. Es decir, a ver, ¿vos te das cuenta de que esto es inteligencia artificial? Yo me di cuenta enseguida. Pero ¿será que en un punto tenemos el oído entrenado? ¿Tiene imagen? No, es estilo, tiene plaquita en redes. Ajá. ¿Viste cuando ilustra una imagen ilustrativa? Sí. Porque no está el estudio en vivo y el audio como si fuera una entrevista. O sea, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Yo me di cuenta enseguida que era fake news, pero esto se difundió bastante. Pero claro, ayer todo eso quedó tapado por otra cosa, que es un cruce radial escandaloso. Si le pongo un calificativo a ese cruce radial, miles de personas seguro ya lo escucharon, Sí. muchos de nuestros oyentes también, y si no lo escucharon, búsquenlo, porque nosotros vamos a poner otro audio. Un cruce radial con el intendente Grasso en una radio de Caleta. En el programa del oso, ¿no?
No, en otro, ¿sabes? En otro programa. Después vamos a dar bien los créditos. Dale. Claro, el oso es así es apodado, un periodista que se llama Emir Silva, que es el conductor de cabecera, de hecho es el dueño del medio, que se llama El Caletense, que es página de noticias y radio, y que la verdad que tiene muchas notas así de primerísima mano de la política del día a día, salen en ese programa. También Radio Vanguardia es otra radio que logra así testimonios. ¿Viste cuando decís la noticia que tenés que tener, el testimonio que querés tener? Bueno, hacen un trabajo así muy al día con eso. Pero en este caso, en otra radio, de Caleta Olivia, hubo un cruce. ¿Qué te llamó la atención de ese cruce, Nica? Después lo desarrollamos tranquilos, porque vamos a hacer un combo, pero creo que Jairo Guzmán, con esto de pedir derecho a réplica o pedir salir al aire cuando estaba el intendente Grasso en esa radio de Caleta, es una manera de él de posicionarse y de saber confrontar quién lidera con quién, claro, o quién compite con quién por el liderazgo del año que viene, es decir, por la gobernación. Sí, me parece que es una... vivo a la vez, o bien plantear la estrategia de salir justo cuando está tu rival, o quien se presume que va a ser el rival de él, pero a la vez enseguida se desnuda él en su propia en su propio proceder, ¿no? Porque se choca en el debate con el intendente de Río Gallegos, se chocan en el debate y se pone nervioso. Sí, estaba recaliente. Nunca lo vi tan nervioso y perdió los modos. ¿A quién te referís? A Jairo Enoch. Claro, es bien el tono. A ver, es la forma Milei, ¿viste? La forma insultante de Milei, pero bueno, no le sale, digamos. O sea, el original es Milei. Pero trata de imitar esa forma, ¿no? Sí. Y posicionarse desde ahí. Perdió la forma, se descarriló. Quiso entrar con la chicana o entrar con la... a responderle, pero como que se desenfocó. No tuvo la paciencia o la expertise que da el discutir de política con una persona que tiene mucho más trayectoria que él. Se perdió y cayó en la fácil. Claro. ¿Sabés que no tuve forma de encontrar esa entrevista completa? De hecho, yo tampoco me lo pasaron. Escuchás los recortes de audio y ¿sabés qué? A ver, hay sitios vinculados a Grasso donde dice Grasso domó a Jairo Guzmán. Viene esa lógica de redes, ahora viene esa lógica de grieta de bandos y mirás el video en sitios libertarios y no usan esta figura, pero parecida, es como... Jairo Guzmán le dijo de todo lo que tenía que decirle a Grasso y le ganó la discusión. Es decir, cada quien hace la lectura que le conviene, digamos. Sí. Pero ¿sabés qué? Si vos comparás los audios, hay pequeñas partes de eso que es una discusión a grito pelado y donde se pisan las voces, y el conductor está pintado, digamos, le cuesta mucho intervenir. Además están dos personas gritándose. Me refiero al periodista del programa de Caleta Olivia, donde salió esta nota, pero quiero decir esto, si vos escuchás los audios y los comparás, hay microcortes donde cada quien pone la parte que le conviene, o sea, hace quedar bien al suyo. Los sitios vinculados a Grasso, sitios me refiero a redes sociales, bueno, con esa óptica y algunos cortes de audio que lo dejan un poco mejor parado, y en contraposición los sitios libertarios haciendo lo mismo. Nosotros no vamos a poner el audio, pero sí vamos a analizar alguna cosa más a lo largo de la mañana. Nuestro WhatsApp, y hay oyentes que ya nos tienen agendados y ya nos están escribiendo, es el 5160 51, lo dije al revés. Lo dije bien, ¿no? Esperen que lo tengo anotado. Lo dije bien. Si no van a mandar mensajes a otro fulano diciendo, che, no, yo no tengo nada que ver con un programa de radio, disculpen ustedes. Nuestro WhatsApp es el 2966 51 60 51. Y nos dice Marcos. Sí. Buen día, Leandro querido. Bueno, gracias por lo querido. Igualmente, Marcos. Un comentario. Lo del intendente paralelo es posible. Basta observar en los antiguos la situación de Zulma Neira. Sí. Con Julio Belomo o Bellomo. No es... me dice, no es necesario que me menciones. Es solo un aporte. Bueno, vale como aporte de oyente, Marcos. Bueno, lo dice un propio intendente radical, ¿no? Nos están poniendo intendentes paralelos. Sí. El de Perito lo mismo, ¿no? En Perito lo mismo. El intendente de Perito, que es Matías Trepo,
él denunció penalmente a Mauro Casarini, que es el ex intendente, y hace 10 días el gobernador lo designó a Mauro Casarini con un cargo, que eso es lo que Gardonio interpreta como la gota que rebalsó el vaso. Decir, che, los kirchneristas que están viniendo para acá, para el frente de gobierno, ¿por qué es la gota que rebalsó el vaso? Porque es uno de nuestros intendentes que lo denunció por cosas que mal hizo en su gestión. Eso ayer al aire, Gardonio dijo, sí, eso es lo que dije, es la gota que rebalsó el vaso. Porque como contraargumento, que yo lo comenté acá al aire, porque iba viendo cómo se va esa discusión pública, mucha gente le decía a Gardonio, che, pero ¿qué te sorprende de kirchneristas en el gobierno si el gobernador tiene altos funcionarios del ex gabinete de Alicia Kirchner o de gabinetes anteriores como Jaime Álvarez, muy cercano al gobernador y ministro actual y ex funcionario vinculado a los gobiernos anteriores? Entonces dicen, ¿dónde está lo nuevo, Gardonio? Y Gardonio dice, no, pero acá está el límite. Y Pirri Martínez habla de los intendentes paralelos. Y Matías Trepo, hay que decir, el intendente Perito Moreno no se ha manifestado públicamente sobre esto. Y en la foto que vamos a mostrar después, ojo, esta foto es una foto república, la foto que publicó el propio jefe de gabinete ayer, con Matías Trepo, con Gardonio, con Karina Bocio, siempre le digo mal su apellido. No, Bozo, sin la I. Bozo de Gregores. Sí. Y en esa foto no está Pirri Martínez, pero por una cuestión, estimo yo, de que justo en ese momento no estaba, porque nada, sí se reunió con el jefe de gabinete, de hecho, estuve ayer aquí en la radio por eso. Y otro mensaje de Alejandra, y eso todavía no abrimos, gracias por escribir, ahora vamos a abrir nosotros oficialmente la línea de mensajes con algún comentario. Alejandra nos dice, buen día chicos, ¿cómo están? Excelente jornada. Gracias, Alejandra, un saludo grande. Igualmente para usted, no la voy a tutear. Bueno. Si empezamos con las pelotas, ¿cómo no vamos a seguir con Divididos? Esto, un rockero clásico, va a saber interpretarlo. Dale un toque de volumen, comandante. Suena Sisters, versión en vivo. We have a reason to change our mind. Sister Midnight, Sister Moon. Let me so much don't feel or see the soon.
Un aplauso para estos muchachos que tocan tan pero tan bonito también cuando lo hacen en modo acústico. ¿Qué digo bonito? Son la aplanadora del rock. Ese es su mote, su apodo, así lo llamamos nosotros, quienes los escuchamos hace tantos años. Son las 10:32. Les cuento así comentario ante casa. Ya le tiré un mensaje a la entrevistada a ver si está ahí, si está todo ok, vamos con el llamado. Mientras tanto, para extender un toque, porque venimos así con la agenda fuerte de la mañana y con un poco de buena música, aquí tengo historias de terror, muchachos. Acá lo traje. Quienes están en YouTube lo están viendo. De Jaime Javier Coligoro. Saben que hoy es el Día Internacional del Libro. Ajá. Hoy inaugura la 50 edición, la edición número 50, de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Allí comienza también, están hace un par de días de hecho, hay un stand santacruceño en la Feria Internacional del Libro como en todos los últimos años. Y hay una grilla de actividades de Santa Cruz que comienza en estas horas, porque ya es la inauguración oficial. Hoy a las 6 de la tarde es la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Luego vamos a darnos una vuelta por allí, hay una cosa bien interesante. Bueno, decíamos que hoy es el Día del Libro. Se trata, voy con una efeméride, siempre citamos la fuente, en este caso es Infobae. Día especial cuyo origen guarda un misterio que va de la mano con la coincidencia. Día Mundial del Libro. Este día se creó bajo los siguientes propósitos dados por la UNESCO y son, bueno, el principal propósito, fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Parte de ese día no solo busca fomentar la lectura, sino también busca promover y conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de la obra literaria. Bueno, se celebra desde ya todos los 23 de abril y en 1998 la UNESCO allí, bueno, inició todo este proceso para la conmemoración oficial del Día Internacional del Libro. Fíjense ya, tiene unas cuantas décadas, 1988, donde la institución otorgó la celebración referente a la literatura y a los libros. A partir del año siguiente, es decir, fines de los 80, el reconocimiento se dio el 15 de junio y fue replicado y adoptado por varios países. Y para el año 2010... ya un centenar de países lo conmemoran ahora, en esta fecha. ¿Qué pasó? Fíjate vos el devenir de las fechas de las efemérides. El 15 de noviembre del 95 se rindió un homenaje a reconocidos escritores que han marcado un hito en la historia literaria. Entonces, el Día Oficial del Libro se proclamó en forma oficial por la Conferencia General de la UNESCO y gracias al apoyo de la Unión Internacional de Editores, finalmente en aquella fecha. Pero ¿por qué entonces se termina eligiendo esta fecha del 23 de abril? Es una fecha simbólica de la literatura universal, ya que coincide con la desaparición de 3 grandes escritores. Coinciden en la fecha. Son Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega y Shakespeare. De modo que, como coincide con el aniversario de las muertes de ellos 3, se termina eligiendo el 23 de abril como, ahora sí, fecha definitiva del Día Internacional del Libro. Che, a ver si contestó la entrevistada. No. ¿Escuchaste esta, Nica? A ver, una de las historias de viaje... el libro Viaje Inusual. Inusual, ¿no? El martes, la consigna del programa, que trajo aquí al aire Rodri Redondo, por los premios. Uh-huh. Una cosa, los premios no se pierden. Los premios no. Que no damos hoy y que no dimos ayer se van acumulando y haremos un combo de premios. Un combo mix mañana. Claro, probablemente mañana como para cerrar la semana, si ¿no? el amigo Rodri está en condiciones, y si no, lo haremos nosotros acá. Los buscaremos panes y la los manera. peces. Sí. Multiplicaremos los panes y los peces. O en Y el este agua. caso, al menos los regalos de los anunciantes. O ¿Cómo? convertir el agua en vino, como hizo la Bueno, boda de Caná. Para un viernes no Jesus. está mal. Para un viernes no está mal. Bueno, fuera de broma, el martes la consigna era historias paranormales de Río Gallegos. Que las hay muchas. Un Y montón, mitos. un montón. Y uno de los temas que salió en los mensajes de los oyentes era el cementerio de Río Gallegos y viejos cementerios. Sí. Que ha ¿Cierto? tenido 3 cementerios, si no me equivoco, en la historia, a lo largo de la historia de Río Gallegos. Mira, De su época fundacional. ayer ya leímos algo de esto. Sí. El que se lo perdió, fue antes de las 10 de la mañana. Del primer cementerio allí en el barrio Belgrano, o en el Belgrano Viejo, si ustedes prefieren. Pero hay un capítulo de este libro
que ha sido referido por mí al aire y por otro oyente que dijo, ¿sabés que justo estaba por recomendar el mismo libro? Un libro rivallense de historias paranormales, el libro Viaje Inusual. El capítulo 26 se titula Catálogo de Ultratumba. El patio de los callados está, ¿cómo decirlo?, muy movido. Y su autor, que es Jaime, qué pedazo de publi le estamos haciendo a este libro, y el libro está agotado, qué pena, ¿no? Digo, porque Pues si no le vamos a pegar un mangazo a Jaime. Claro, si estuviera en la venta decimos, che, Jaime, ¿sabes qué? Hay Traenos gente uno. preguntando por tus libros. Claro. Bueno, y este capítulo, no lo voy a leer entero porque tiene mucho detalle, pero tiene fotografía súper interesante. Y claro, ¿por qué catálogo? Porque es un recorrido del autor por distintos aspectos vinculados al cementerio. El invierno ha terminado, los días son más largos y tibios. El sol sale temprano y oscurece tarde. Estoy exactamente donde termina la calle Tucumán, justo frente al cementerio de Río Gallegos. Quiero saber las historias que hay en este lugar, pero en lo posible no encontrarme con sus no tan quietos habitantes. Está ilustrado por una foto de allí. Bueno, acá hay un chiste clásico, ¿no? Cualquier rivallense sabe que Tucumán al fondo Sí. es la el necrópolis, cementerio. claro. Entonces, la primera parte de este capítulo es un paseo por el cementerio. Me contacté con Pablo, sereno, del cementerio Turno Noche. Quedamos en que iría por allí y me serviría de guía a través del Camposanto. Llegué una tarde casi anocheciendo. Pablo me esperaba. Charlamos un rato, tomamos unos mates antes de hacer la recorrida. Estoy sumamente interesado en el libro que llevan los serenos. ¿Qué me puede decir sobre eso?, pregunta el autor. El registro del libro que llevan los serenos. Y contesta el sereno. Es muy antiguo. En ese libro se anota lo que pasan las guardias y todos esos raros encuentros. Pregunta el autor. ¿Se hace referencia sobre la dama de blanco? Por lo que recuerdo haber leído, existen dos, responde el sereno. Una es descrita como una vieja horrible, la otra como una mujer hermosa. Ambas suelen aparecer sobre la entrada. ¿Puedo verlo?, pregunta el autor. No, porque está en la capilla, no tengo la llave y además solo pueden leerlo los mismísimos serenos. Mientras salimos a hacer el recorrido, no pude evitar quedarme cerca de Isabel, una perrita de raza indefinida que nos seguía de manera fiel. Después de todo, dicen que los perros perciben lo que nosotros no podemos. ¿Cuál es la historia de esta perrita?, pregunta. Una perra preñada no quería separarse de la tumba de su amo. Después de parir, la madre se llevó los cachorros que pudo, dejando a otros, entre ellos a Isabel. Para los serenos nuevos, la perra es muy útil, sobre todo en los recorridos de la noche. Si está contenta, todo está bien. Pero si está alerta, puntos suspensivos. Galerías del fondo, subtítulo de este capítulo. Seguimos caminando hasta llegar a los panteones familiares. Pablo me mostró los que estaban vacíos. Generalmente los intrusos se esconden allí, como así también las parejitas mimosas. Por eso siempre es lo primero que revisamos. Fíjate vos, ¿no?, las vivencias del sereno. Llegamos al fondo de las galerías, escribe el autor, y caminamos hasta la parte central. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo al verme rodeado de nichos mientras la poca luz se fugaba entre las paredes blancas. Aquí se pone tan oscuro que no podés ver el final de estas galerías. A medida que recorro este trayecto voy cerrando las canillas, pero una hora más tarde tengo que revisarlas porque siempre, sin ningún tipo de explicación, alguna canilla se abre. Otras veces ha pasado en la casilla del sereno que se escucha como que quisieran accionar el picaporte y abrir la puerta con bronca. Esto también pasa en las galerías y en ciertas ocasiones se oye el chirrido de alguna manija. Hago un paréntesis. Esto es lo que nos dijo Mariana antes de ayer. Mariana, un oyente fiel del programa, que en off nos contó dónde trabajó exactamente. Nosotros no lo vamos a revelar, pero por su oficio le tocó estar en el cementerio. Y ella el martes nos mandó el audio diciendo que se acostumbró a que le golpeaban la puerta o parecía que querían abrirla y no había nadie. ¿Se acuerdan el audio de Mariana? Sí. Participó el martes por nuestro sorteo. Y bueno, eso es lo que dice acá el sereno, ¿no? El sereno testimonio en el libro de Jaime. Sigo. Un sereno tarda 3 horas en hacer la recorrida. Esto dice el sereno, ¿no? Debe mirar tumba por tumba. Hemos encontrado gualichos, muñecos de vudú, habanos, whisky
y ritos dedicados a San la Muerte. Lo hacen en alguna tumba o en el portón de atrás, una vez al mes, los días miércoles o viernes. Bajamos, escribe el autor. No fuimos rumbo a la Cruz Mayor. Íbamos charlando sobre la tumba de Capipe, que siempre está llena de piedras, porque la gente pide deseos, que el buen tehuelche siempre cumple. Y así sigue este libro, con un capítulo sobre el crematorio, otro sobre serenos y intranquilos, y otro sobre apariciones. Está Néstor Kirchner, no podía faltar, ¿no? Ya estaba el mausoleo entonces. Ustedes piensen que este libro tiene una década, miren. Este libro, que lo tengo aquí en mis manos, mira, dije más de una década, es del 2013. ¿Del 2013? Ya tiene unos añitos, claro, Néstor Kirchner murió en 2010, para esa época ya estaba el mausoleo, ¿cierto? Bueno, hoy es el Día Internacional del Libro y nosotros, a cuento de aquella consigna de hace un par de programas atrás, una consigna muy exitosa por otro lado, un montón de gente nos contó sus historias, ayer leímos un rato y hoy otro rato más. Y ayer habíamos comentado que íbamos a leer más, pero bueno, viste que el programa se picó, diríamos, ¿no? En términos futboleros, el programa se picó, estuvo en términos políticos súper potente, digo en términos de declaraciones. Pero ayer yo les adelanté otro libro que quería compartirles, y hoy, ya que es el Día Internacional del Libro, bueno, es más que oportuno, ¿no? Que es este que tengo aquí en mis manos, Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios, de Mariana Enríquez. Voy a leer un fragmento porque este es un libro muy documentado, porque es una periodista, una cronista, que en cada cementerio que visita hace una reseña también de su población, de su historia. Y decíamos que el cementerio de Punta Arenas llama la atención en todo el mundo. Bueno, y aquí en la zona también, ¿cierto? Muchos de ustedes seguramente lo han visitado. Pero para cerrar este convite, simplemente, este libro tiene una cita inicial y con esto, comandante, si a usted le parece, luego nos acomodamos con una tanda y recuperamos aire un ratito más. Me resultó interesante la cita, porque vos decís, che, bueno, qué nombre, ¿no? Hay que tener ganas de leer esto. Alguien camina sobre tu tumba. Claro, es de crónicas de viajes a cementerios del mundo. Y hay una cita de Flannery O'Connor, que tiene un texto que se llama Más pobre que un muerto imposible, que dice así: el mundo se creó para los muertos. Piensa en todos los muertos que hay, dijo, y luego, como si hubiera concebido la respuesta a todas las insolencias, añadió: los muertos son 1.000.000 de veces más que los vivos, y el tiempo que los muertos pasan muertos es 1.000.000 de veces más que el tiempo que los vivos pasan vivos. Entonces la idea de alguien camina sobre tu tumba es que a lo largo de la historia humana, esta idea de, bueno, muertos hay por todas partes y nosotros caminamos sobre ellos. Viene a cuento, es un libro, Día del Libro, pero viene a cuento de nuestra consigna, donde en las historias paranormales y haciendo un mapeo nosotros, la cosa se fue poniendo así como de otro tenor antes de ayer, ¿no? Y algunos de esos testimonios referían a viejos cementerios de nuestra ciudad. Siendo las 10:45, estamos bien, ¿no? Nica, ¿estás sugestionado o no? ¿Estamos bien? No, estamos bien. Ah, bien, bien. Rodi, ¿estás bien? ¿Se apaga la luz, alguna cosa? Bueno, nada. No. Estamos avisados. El mate viene caminando solo. No, está bien. Nada. Nos están cebando mate y no sabemos quién es. No sería, sí. Esa sería una buena historia. ¿Sabe qué? 10:45. Esto, como ustedes saben, es un programa de actualidad con entrevistas, pero con algunas otras cosas. Breve tanda y estamos de vuelta. Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. Apertura de puertas 20 horas.
Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección. Nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Mar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz.
Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario.
Faltan 2 minutos para llegar a las 11 de la mañana y les cuento que la temperatura en Río Gallegos es de 5 grados y ya el registro de la hora 10 por suerte pasó los 0. Estábamos 5 décimas de grado, 4 en verdad, 4 décimas de grado bajo 0 en la hora anterior. Ahora ya estamos en 1.5 y recién en la tanda nos tomamos un aire aquí en la puerta en Faniano 123 y ahora sí coincidimos, chicos. Está agradable, ¿no? Digo, al solcito está agradable, fresco para andar abrigado, pero un sol agradable. No sé, Nica, vos que sos bien pingüino, si coincidís. Está hermoso fuera. Así te lo voy a ¿Viste? Un pingüino, ¿qué te va a decir? Con este sol está hermoso. Está hermoso, está lindo. Una hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Tu amigo. Sí, Mañuco. Mañuco, vos lo podaste Mañuco. Está cada vez más complicado, Mañuco. Sí, cada día, ¿no? Semana a semana, claro, como las indagatorias siguen en la causa judicial contra Manuel Adorni por sus propiedades, ¿no? Que él mismo metió la pata hace unas semanas atrás en una conferencia de prensa donde, canchereando y rivalizando con periodistas, habló de una propiedad de la cual nadie había hablado y que no estaba en su declaración jurada. Pequeño detalle. Y ahí, claro, los dólares. ¿De dónde saca los dólares ese muchacho? Está complicado semana a semana porque, claro, semana a semana hay testimoniales. Hay gente que le toca declarar. Y bueno, así nomás está más complicado. Y bueno, y Brian que lo tiene aquí en la consola, así que podemos escucharlo a Manuel Adorni. Bueno, gracias a los oyentes que van participando, se van comunicando al 51 60 51 o por otras vías. Bueno, viste que vos saludabas a Lore Aro, a nuestra compañera de tareas. Ella nos dijo, buen día chicos, buen jueves. Y Juan Tornú también, un abrazo para él y para Margarita. Hola, buen jueves, saludos a todos. Bueno. Y veníamos nosotros hablando de libros a propósito del Día Internacional del Libro y de una lectura sobre hechos fantasmales o paranormales, en verdad. Lo fantasmal lo digo así de modo rápido nomás. Y Judith nos pregunta, buen día, ¿cuántas páginas tiene ese libro? Porque está lleno de historias. Bueno, el libro Río Galleguense, el de Jaime, Viaje Inusual, tiene 430 y pico de páginas. Mira, te digo exactamente. 434 páginas. Y el libro de Mariana Enríquez, Alguien camina sobre tu tumba, está crónicas de viajes a cementerios. En este caso son cementerios de todas partes del mundo. Me pareció un gran libro este, ¿eh? Lo leí lo terminé de leer este verano, en verdad, pero lo venía leyendo hace tiempo. Tiene casi 400 páginas. ¿Y por qué traje este libro? Porque alguna cosa quiero comentarles de su lectura, quiero decir, de Punta Arenas. Y acusamos recibo, un rato más vamos a hacer un convite, gracias a Lucrecia Vivanco, que está escuchando la radio, y nos apunta un texto de Borges sobre el libro. Bueno, ¿quién sino Borges, ¿no? Para hablar, en este caso, del libro en el Día Internacional del Libro, que es hoy, 23 de abril. Volviendo a nuestra agenda periodística, bueno, viste que puede fallar. Ya sabemos quién lo decía, ¿no? Él puede fallar. Casi despicha al hijo. Lo vi en vivo. Susana. Lo vi en vivo en el programa de Susana Jiménez. Qué impresionante fue eso. Ya hemos comentado varias veces aquel episodio. ¿Qué fue? Tengo el recuerdo que fue a fines de los 90, no principios de los 2000. No, claro, metió el hijo adentro de un cofre. Si mal no recuerdo, el cofre tenía, no sé si eran bolitas. ¿Cómo le dicen ustedes a las bolitas? ¿Bolitas? Bueno, no me mires así, Rodri Poloni, como diciendo, boludo, bolita, ¿cómo le decimos? ¿No le dicen canicas en otros lugares? Sí, en México. Claro, por eso les pregunto, ¿vos cómo le decís, Nica? Bolitas. Bolitas. Lo de canicas yo lo conocí por el Chavo. Claro. Que uno ahí presume, por la serie del Chavo, que en México le dicen canica, claro, y en otros países de Centroamérica canica, ¿no? Claro, bueno, y metió al hijo adentro de un cofre y vos decís casi mata al hijo, ¿no? Porque le costó mucho, bueno, casi se asfixia, ¿no? De ahí quedó, ahora es un meme, ¿no? Ahora todo se ha reconvertido en meme. Mira, lo del eso puede fallar. De canicas. Pero, digo esto porque nos falló la entrevista, la que habíamos anotado a las 10:30, pero tenemos a cambio de eso un audio extraordinario de un colega de Zona Norte que enseguida compartimos. Sí, de canicas nos dice que la fábrica, claro, la fábrica de canicas o de bolitas está en la provincia de Santa Fe, nos dice Javi Cebeso, ¿cierto? Es la única que queda en el país, si mal no recuerdo, y en San Jorge, en la ciudad de San Jorge, donde está el Templo de la Velocidad, hay un autódromo emblemático para el automovilismo argentino, para los autos de turismo. En San Jorge está la fábrica de canicas o de bolitas que tuvo, después del Mundial 2022,
tuvo la fortuna o la idea de sacar una serie adentro de las bolitas, adentro de las esferas, con las distintas figuras de la selección. Mirá, qué genial. Adentro se puede ver la cara de Messi, la cara de Muy Dibu, bueno. la cara de... ¿cómo se llama este otro chico? Rodrigo de Paul. ¿será? Rodrigo de Paul. Angelito de María. Angelito de Además, María. digo, si es una fábrica santafesina, Angelito de María siendo rosarino, sí. juega de local. Exactamente. ¿Tenés alguna de esas bolitas? No. No, Che, porque qué fue lindo, una edición pero qué limitada. linda, qué linda cosa de Se colección. consiguen, se consiguen. Qué linda cosa de Porque colección. está la cajita, creo. Ahí lo voy a googlear, pero estaba la cajita en Mercado Libre. Estaba la cajita con las bolitas de la selección, los jugadores de la selección. Bueno, todo esto porque Tuzán metió a su hijo adentro de un cofre Claro. que, según recuerdo, estaba lleno de bolitas, pero por ahí mi recuerdo falla, por ahí no es exacto. Y de ahí vino el puede fallar, que era su lema, ¿no? Ujú. Y de hecho, su lema separado. Y bueno, de hecho, casi falla justo con su propio hijo. Ujú. A nosotros nos falló una entrevista, pero eso pasa en los programas en vivo. ¿Qué le vamos a hacer? Sin embargo, va llegando otro material. Esto ocurre ahora. Lo que vamos a contar, y si querés, Rodri Poloni anda poniendo en YouTube, son imágenes del hospital de Río Gallegos y del hospital de Pico Truncado. Quienes conocen el hall de nuestro hospital lo van a reconocer muy fácilmente. Quienes ven, che, esto no es Gallegos, bueno, es Truncado. ¿Por qué? Porque al reclamo del Frente Sindical, que hoy tiene cacerolazo a las 19 horas en una decena de ciudades, que tiene además a ATE en reclamo en el hall del hospital. Esta es la noticia. Desde las 10 de la mañana de hoy, ATE hace reclamo en todos los hospitales de Santa Cruz. Y mientras ustedes en YouTube van a ver imágenes que ilustran estos reclamos, vamos a poner un testimonio. Es un testimonio extenso. Lo vamos a pisar al aire, Brian. Esto acaba de llegar hace minutos en el hospital de Pico Truncado. Está bueno tener, saber qué pasa en el interior. Viste que uno se entera de cosas en el interior cuando algo estalla, sencillamente. Hospital de Pico Truncado, que días la semana pasada fue también testigo de lo que fue la detención de estos trabajadores de ATE, no delegados de ATE. Claro, así es. A la mujer, a la secretaria general de ATE de Las Heras, la llevaron para revisión médica al hospital de Pico Truncado, donde dijo que fue bien atendida, vale decirlo, ¿no? Porque el muchacho no la pasó también. No. El detenido, el hombre detenido, allí la noticia fue, esperen que quiero decir sus nombres, sencillamente para precisar. Nosotros hablamos con ellos el viernes. El viernes hablamos con Marlene Gómez, detenida en Las Heras, trasladada a Pico Truncado, claro, porque la detuvieron, quedó detenida allí, y Marlene dijo que cuando la llevaron al hospital fue bien atendida, pero no la pasó también José Vilán, ese es el apellido que no me acordaba, Vilán, un delegado de ATE, delegado municipal en ese caso, que le pasó mal en la comisaría, ¿no? En la comisaría de Pico Truncado. Bueno, ese hospital que fue noticia porque tuvo un detenido del juez Gelín la semana pasada, esta mañana tiene una mañana de reclamos. Hay un colega que se llama Ricardo Luis, de Pico Truncado, que tiene la enorme gentileza de recoger un testimonio para nosotros, para Diario Nuevo Día. Lo ponemos en el aire. 1 minuto, es un testimonio largo, pero fíjense ustedes el pulso de lo que pasa con este reclamo de afiliados a ATE en todos los hospitales y áreas de salud de la provincia. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Río Gallegos. Nos encontramos en el hospital de Pico Truncado, teniendo en cuenta que el gremio ATE está haciendo una presentación acá en el hospital de nuestra localidad en defensa de los trabajadores. Ustedes saben que el gremio ATE está en contra de la emergencia económica y el congelamiento salarial. Pero estamos con la señora Sandra Ollarzo, Verónica Ollarzo, que es la secretaria general de filial Truncado del gremio ATE, para que nos cuente el motivo de esta convocatoria. Buenos días. Hola, buenos días para vos y para toda tu audiencia. Sí, nos encontramos en una jornada hoy acá dentro del hospital de Pico Truncado. Es una jornada programada a nivel provincial con todas las seccionales de Santa Cruz, de ATE, ¿sí? En juntarnos para visibilizar lo que es los reclamos dentro del hospital en Santa Cruz. Nosotros acá estamos pidiendo primeramente la apertura de paritaria provincial, sectorial, obviamente de salud, que no se ha llamado, ya pasó el primer semestre y aún no hay un incremento salarial para los compañeros provinciales desde noviembre, que tienen los sueldos congelados.
Y venimos, bueno, con la lucha constante de frenar los despidos a nivel nacional, venimos solicitando al hospital también profesionales, ¿sí? Defendiendo la salud, defendiendo la caja de previsión social, la caja de servicio social. No vamos a por ningún motivo permitir que la toquen ni que modifiquen ninguno de sus artículos, ¿sí? Así que bueno, en ese reclamo estamos, ya venimos con una lucha continua, ¿sí? Y general, ¿sí? Esto es de público conocimiento que el gremio ATE a nivel provincial, estamos de lucha en la calle ya hace más de 2 meses, así que nada, necesitamos la apertura paritaria, necesitamos que el gobernador escuche a los trabajadores de una vez por todas. Bien. Hasta allí un fragmento, entonces, de los testimonios que recoge el colega Ricardo Luis muy gentilmente para nosotros. Y en las fotos que ustedes ven en YouTube y a quienes están en FM se los describimos, son una veintena de trabajadores de ATE en ese hospital de Pico Truncado con los carteles que cada consigna es lo que viene refiriendo la entrevistada, ¿cierto? La entrevistada de nuestro colega allí y están en el hall del hospital. Es un reclamo pacífico, no es un reclamo sonoro, cosa que ha sido cuestionada en las últimas semanas, y yo recuerdo viejos capítulos, viejas historias de reclamos salariales o laborales adentro de los hospitales, donde algo que molestaba y que era planteado por mucha gente era, por ejemplo, que se toque bombos o cornetas o silbatos en lugares donde hay gente enferma. Y a mí eso me parece, sumamente atendible. Acá lo que se ve del hospital de Pico Truncado no es un reclamo sonoro, sino un reclamo con cartelería en la sala de espera. La sala de espera de la guardia está en pleno centro. El hospital de Pico Truncado está en una esquina. Y vos apenas entras al hospital, que tiene ventanales, tiene como la guardia médica, como la de acá, la del hospital. ¿Vieron que es una guardia que es bastante amplia? Bueno, como para quienes están en FM y no lo están viendo en YouTube, de características similares. Nos apuntan desde la Cámara de Diputados, nos apuntan desde allí que preventivamente han vuelto a vallar en el día de hoy. Han vuelto a vallar la Cámara de Diputados. Sí, vi las imágenes, che. ¿Viste imágenes? Sí, ¿Sabés que no? ¿Y qué ves? ¿Qué se puede describir? Vallas, ¿Es sí. parecido a lo de 2 jueves atrás, no? Sí, parecido, exactamente. La misma disposición prácticamente de vallas que el jueves pasado, el anterior jueves. Las otras fotos que estamos viendo en YouTube del hospital de Río Gallegos son enviadas por nuestro compañero de tareas, Julián Quirós, que cubriendo el móvil del diario Nuevo Día, esto ustedes pueden verlo en vivo y en directo con las transmisiones en Facebook, en nuestra fanpage. Bueno, está el reclamo de ATE en el hospital de acá también. Las fotos de allí nos las envió Juli, y Juli también está con un oído atento y un pie atento a lo que suceda en la Cámara de Diputados. Pero todo indica que hoy va a ser una sesión más tranquila. Todo indica que hoy va a ser una sesión más tranquila. Y hablando de reclamos, vamos a poner ahora en pantalla y vamos a relatar y vamos a ir describiéndoles esta expectativa que tiene el Frente Sindical. Me da la sensación, ¿no? De, a ver, bueno, primero, cómo renovar el mensaje de reclamo ante un gobierno que ya dijo que promediando mayo recién se abre salarios, discusión salarial o oferta salarial concreta. Y claro, con paros que son de 48 a 72 horas todas las semanas. Sí, se han agudizado las medidas de fuerza. Hace ya unos 10 días, ¿no? 2 semanas por lo menos. Sí, ya desde la semana pasada concretamente. No, semana pasada. Claro, 10 días contando desde ahora. Desde la semana pasada que empezaron las medidas de fuerza de 72 horas. Y decíamos esto, que la impresión queda que el Frente Sindical también dice, bueno, ¿de qué manera llamamos la atención? No solo el gobierno, sino que la comunidad se haga eco del reclamo y que sea parte del reclamo. Creo que la idea permanente el conflicto, ¿no? Que no se apague, que no. Y cómo ganar convocatoria, ¿no? Exacto. Cómo que no sean solo los núcleos duros de los sindicatos. Y hay un flyer que me llama la atención en esos términos, porque es lo que está siendo difundido ahora a través de distintas las redes, ¿no? Estados de WhatsApp de los celulares, posteos personales de la gente que participa de esta convocatoria, y desde ya, la comunicación institucional de los gremios, en este caso el Frente Sindical, que tiene una docena de sindicatos. Si miramos ese flyer, dice, está en azul y blanco, cacerolazo provincial del Frente Sindical, y hay media docena de consignas contra el recorte, contra los salarios de miseria, contra los despidos, por la salud pública, en defensa de nuestros jubilados, por la educación pública. Si vemos esta media docena de consignas, son consignas con ejes, es decir, con ejes muy claros,
y que engloban el conjunto de los reclamos, y no hay acá un detalle, porque claro, es lo que se puede acordar y lo que hay de consenso allí. Sí, es un compendio de todos los problemas o los conflictos que hay, ¿no? Claro. La caja. Claro, es como están todos los ejes bien diferenciados, ¿no? Sí. La respuesta está en la calle, dice la consigna, y lo que me llamó la atención, así como el Frente Sindical ha hecho marchas provinciales en gallegos, es decir, cuando fue una de las movilizaciones grandes afuera de la Cámara de Diputados, allí estaban, por ejemplo, docentes que vinieron del interior, judiciales que vinieron del interior, ATE que vino gente del interior también. Bueno, ahora la modalidad del reclamo es ciudad por ciudad. Y abajo del flyer ustedes pueden ver el detalle de dónde será la convocatoria. De hecho, si ustedes miran las publicaciones de cada sindicato o del frente, cada pueblo, en el detalle de los posteos, quiero decir, en los textos, está el lugar de la convocatoria de cada ciudad. No vamos a decir eso porque no viene al caso. Cada pueblo sabe cuál es su Kirchner y San Martín, o cuál es su Roca de San Martín. Su lugar de referencia para las movilizaciones y convocatorias, ¿no? Pero sí las localidades. Fíjense ustedes, el Frente Sindical plantea este cacerolazo de las 7 de la tarde en Truncado, Turbio, 28, Deseado, Santa Cruz, Gallegos, Caleta, Calafate, San Julián, Los Antiguos y Las Heras. Es decir, son 11 ciudades, gran parte de la provincia, con convocatoria del Frente Sindical para el cacerolazo de esta tarde. Una última cosa, y enseguida pasamos a otros temas, y vamos a poner el audio número 1 de nuestra grilla, estimados compañeros. Vamos a poner el audio fake news, pero claro, sí, bueno, pará, si es una fake news no la difundas, pero la vamos a poner en contexto, por eso la vamos a comentar. Y bueno, los audios que no tienen desperdicio de Pirri Martínez, el intendente deseado, de esto ya lo adelantamos en los títulos hace una hora atrás. Pero a ver, cierro con esto. El colega Ricardo Luis de Pico Truncado me comentaba que ayer se hizo un reclamo del Frente Sindical en esa ciudad, donde están también judiciales, ADOSAC, ATE, y allá la Plaza del Pueblo tiene un tanque de agua. No está San Martín apuntando hacia los Andes. Ese tanque histórico. Es un tanque histórico de Truncado y la gente reclama ahí. Porque salen las fotos, salen en distintos lados. ¿Viste? Las imágenes emblemáticas de Truncado tienen un tanque de agua. La vieja cisterna. Claro. Con todo respeto lo digo, no es muy bonito, digamos, que la figura de tu plaza sea un tanque de agua, es medio raro, digamos. Sí. Ahí sería mucho más lindo un monumento, ¿no? Pero ahí quedó el tanque. Bueno, en ese lugar... Ojo que hay emblemas en el mundo, o que se hicieron famosos, que son tanques de agua. Sabía... Esto en defensa de Truncado, entonces. Claro. Yo que vengo de criticar. Yo recuerdo que hay uno que está vinculado a un suceso muy triste en el principio de los... mediados de los 90, principios de los 2000, que es la ciudad de Vukovar, en ahora Croacia, que fue ocupada durante la guerra civil de Bosnia, de Yugoslavia, fue ocupada por los soldados serbios y bombardeado el tanque de agua. Buscala después, el tanque de agua de Vukovar. Es todo un emblema. Un tanque con historia. Un tanque con historia, un tanque de agua, una torre de agua bombardeada, y no la pudieron tirar abajo. Bueno, después recuperan la ciudad las fuerzas croatas y el tanque de agua de Vukovar se transforma en un ícono, ¿no?, de la resistencia. Mirá vos, qué interesante. Bueno, este tanque de agua es nuestro, es autóctono, es de Pico Truncado y la gente reclama allí. Y ayer el colega Ricardo Luis había recabado una serie de testimonios, nosotros ya estábamos fuera del aire y los iba escuchando, ¿cierto? Eran audios de WhatsApp de testimonios que él iba recogiendo. Y claro, fíjense ustedes cómo ¿dónde buscan llamar la atención los reclamos de las ciudades? Uno dirá, bueno, con sus intendentes, desde ya, pero como son reclamos de aumento salarial provincial, saben que están intentando hacer que haya resoluciones de los consejos deliberantes. Es decir, que los consejos deliberantes de cada ciudad se hagan eco de esos reclamos. Y ayer, en los audios que nos llegaban de Pico Truncado, el Frente Sindical, que era no te digo que era recontra masiva la movilización, pero era una cosa concurrida de esto de los núcleos orgánicos de cada sindicato,
persuadiendo a los concejales de su ciudad para que se hagan eco y se manifiesten a favor de que la provincia abra paritarias. Ese es un modo de amplificar los reclamos en el interior y eso nos comentaban ayer de Truncado, digo, para completar este cuadro. Antes de ir a los audios, el audio fake, que vamos a ponerlo en contexto, y los audios luego de Pirri Martínez, el intendente deseado, acá veo, Brian, que me mandás un mensaje de Sandra, es una fotografía con un audio, ¿cierto? El audio, ella nos cuenta de qué va la foto, ella más o menos lo relata allí. A ver, me llama la atención. Gracias, Sandra, por enviarnos tu mensaje al 51 60 51, audio de WhatsApp, lo compartimos en el aire. Hola, buen día, chicos. Otra vez desde Córdoba, ahí les mando una foto hermosa esta mañana, realmente acá. Ya el sol está más débil, hoy me levanté y había 9 grados. Estoy en el Parque Las Tejas, todo el ruido que se escucha es porque están arreglando, lo están poniendo hermoso. Bueno, y recién hablaba, cuando escuchaba las historias que estaban leyendo en el libro, hablaba con mi hija y mi hija me dice, mi mamá me dice, una vez yo que fui a ver el colegio, porque bueno, ella era chica en ese tiempo, y estaba trabajando yo sola en la escuela y me dice, ¿no te acordás? Me dice ella, que cuando fui ese día, un banco, estábamos solas las dos, me dice, un banco se corrió en un aula, dice, y alguien pasó una tiza en el pizarrón y se sintió el ruido. Yo la verdad no lo recuerdo. Pero ella me dice, sí, ma, dice, a mí me dio un miedo, me dice. No sé, ella tenía, no sé, 11, 12 años, más no tenía, así que tampoco era una niña chiquita, súper chiquitita que no se puede acordar. Pero bueno, para aportar un poco a la historia del otro día que conté de aquel colegio donde trabajé. Que tengan una excelente mañana. Sandra nos escucha caminando en una plaza de Córdoba. En YouTube estamos viendo la plaza y claro, vi una palmera. Y dije, che, ¿dónde es eso? ¿Son las palmeras de los Carambia de las Heras? Vieron que los Carambia pusieron palmeras en las Heras. Sí, sí, sí. Pero son palmeras más enanas las de las Heras. No sé si las vieron algunas. Sí, porque eran palmeras chicas. A mí me tocó verlas, estuve allí en las Heras y son unas palmeras, ¿qué tamaño tendrán? Ponele que sean palmeras de 2,5 metros de alto o 3. Y claro, eso para una palmera es poco, ¿no? Sí. El famoso bajate de la palmera es porque la palmera es alta. Sí. Y estas palmeras que se ven en la foto de Sandra, que nos escucha, o sea, noticia de las cosas de Santa Cruz a través de nuestro programa, le mandamos un beso. Bueno, claro, vi palmeras altas. Dije, ¿dónde es esto? Está en Córdoba, en una plaza que está siendo remodelada. De hecho, tiene allí tiene aguas, no son las famosas aguas danzantes, que esa es otra plaza. Una fuente de agua. Tiene una fuente de agua, no son las... Vieron que tiene una plaza de aguas danzantes la ciudad de Córdoba, ahí en pleno centro. No es esa plaza, es otra. Y ahora me acuerdo. Fíjate vos el cuidado que tiene Sandra. Ahí nos contó la historia de su hija que vio correrse un banco y una tiza en el pizarrón y en esa aula no había nadie. Ella nos contó una historia con mucho detalle de una escuela del centro de la ciudad donde antes sucedió una tragedia en un incendio y dijo, no quiero antes decir que se arme el colegio, ¿no? Claro, exactamente. Ella relataba que antes de que fuera una escuela de las más famosas hoy en día históricas, allí hubo un edificio donde hubo un incendio y murió gente. Y ella tuvo el cuidado de decir, tampoco quiero que nadie se sugestione, entonces no le voy a decir cuál escuela es. Nosotros creo que hicimos la deducción, no lo vamos a decir en el aire, vamos a seguir la línea de Sandra. Vos te diste cuenta, Nica, cuál es. Sí. Te voy a hacer una sola pregunta. Sí. ¿A cuántas cuadras estamos de esa escuela? Estamos en Fagnano y Zapiola. Bueno, acá está lleno de escuelas igual, ¿no? Pero digo, no vamos a... ¿A cuánto estamos? 2 cuadras. Ah, mirá, cualquier buen rivallerense ya se da cuenta enseguida cuál es la escuela. ¿Se dieron cuenta o no? Estimo que sí. Se presta para la confusión, pero no lo voy a decir, porque metros más, metros menos, hay 2 escuelas que están a 2 cuadras del estudio, de la radio. No sé si captaste. Sí, es cierto. Hay 2 chances, hay 2 posibilidades. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. De hecho, claro, una de esas 2 es la histórica. Por eso se llama escuela número 1, ¿no? Si bueno, no la sacaron con esa... No es la 1, ya está, listo, no es la 1. Ahora estamos viendo en YouTube, las vallas ahí ya que estamos ilustrando noticias con fotografías, noticia de este momento de cómo está la legislatura provincial, la Cámara de Diputados de Santa Cruz en Alcorta y Teófilo de Loqui. Claro, hay un vallado
que es, podríamos decir, contundente. Hay que hacer salto en alto para poder pasarlo. Este vallado tiene 2 metros de alto, al menos. Se ve policía de la provincia, pero te das cuenta que está todo más tranquilo. Esa sola imagen muestra hoy un paisaje diferente. ¿En qué se parece al paisaje de Córdoba, que está el cielo despejado? Justo en la foto anterior tenía el cielo absolutamente despejado, es cierto, con 2 palmeras bien grandes. En este caso no hay palmeras, hay ventanales. Y los ventanales tienen los vidrios enteritos. ¿Por qué? Porque hoy no hay huevos ni nada de eso. Ya está allí nuestro móvil con Julián Quirós. Bueno, Julián ahora Emilio, sí. Julián Emilio. ¿Ese es su segundo nombre? Sí, ¿O segundo vos, nombre. vos le cambiaste el segundo nombre a propósito de la gente? Me gusta decirle a Julián Emilio, le digo a veces Julián Emilio, porque lleva el nombre de Julián Emilio Satriano. Mirá vos. Un corredor del TC. ¿Es por esa razón? 80, sí. No. Sí, creo que sí. Me Mirá. parece, Beto sabe la historia. Porque a Brian que le decís de las Mercedes, lo de las Mercedes se joda, ¿no? Una chanza. Brian se llama Brian Dennis, o Denis, ¿no? Brian Dennis. Pues Rodrigo, no sé el segundo nombre. No lo digas, Rodri. Va a ser usado en tu contra. ¿lo tenés? No tiene. Bueno, desde hoy vas a ser Rodrigo Amílcar. No, nada que no. Te maté con ese segundo Amílcar. nombre. ¿Sabés que mi segundo nombre no me molesta? ¿No? Nunca me molestó. Tampoco nunca lo usé. Viste que hay gente que odia Sí. alguno de sus nombres. Incluso hay gente que odia su primer nombre, lo cual es un problema, ¿no? Ah. Pues justo tu primer nombre. Sí, Pero conozco casos. mi segundo nombre es como el Javo. Javier. O sea, como el presidente, quiero ¿No te decir. gusta el nombre Javier? No, digo, coincide con el nombre del presidente. O sea, el Javier famoso, ¿quién es? Sí. Milei, obviamente. Sí. ¿Quién va a ser? Mi segundo nombre es Javier. Si querés usarlo en mi contra, estás habilitado de ahora en adelante. Leandro Javier. No suena mal, ¿viste? No, suena como a cantante, Gracias. jugador brasilero. Bien. Leandro Bueno, no está Javier. mal. Leandro Xavier. sería. Esas primeras asociaciones no me caen mal. O sea, no me disgustan, quiero decir. Hay que romper un poco la... Chim. Con estos rudimentos hacemos un programa de radio, Sí. sépanlo ustedes. Cínica. Que un funcionario diga no era un angelito. No era Di María. No. ¿De qué estás hablando? A ver, contanos, porque te veo con Esto cara del- de sorpresa. ¿De doble crimen de Comodoro? Ah, ok. Bueno, ahora sí, ministro de en Seguridad? 10 minutos tenemos Sí. una entrevista por ese tema. Sí. Es más, voy a ir contactando al entrevistado a ver si se nos cae como el anterior. El ministro de Seguridad, de apellido Iturriós, el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Reinaldo Iturriós, dijo que no era un angelito El asesinado de ayer. el asesinado de allá. Claro. ¿Cómo será, no? Y acá el prontuario, de todo. Bueno, unos minutos más vamos a saber quién es quién en esta guerra de clan cuasi mafioso en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que lamentablemente sigue cobrándose víctimas, ¿no? Bueno, si tenemos suerte, en un rato tenemos testimonio. Hablando de Jairo Guzmán, no vamos a poner el audio de la controversia, el audio que se viralizó, que es en verdad lo que creo que, en este caso, uno podría decir, a juzgar por los resultados, si salió bien parado de esa confrontación con Grasso. Cada quien sacará sus conclusiones, pero lo que está claro es que si Jairo Guzmán, en medio de un programa de radio, pide salir al aire porque el intendente de Gallegos está hablando con él y el conductor accede a darle aire, bueno, en este caso confronta con un candidato a gobernador, que es Pablo Grasso, siendo él mismo, Jairo Guzmán, queriendo ser gobernador de la provincia el año que viene. Entonces, desde ese lugar es inteligente en posicionarse. Medio mundo escuchó ese audio. Si no lo escucharon, googleen y lo van a encontrar enseguida. Quiero detenerme en otra cosa, pero para plantear un ejercicio simplemente. Ayer hubo un audio fake. Fake news, ustedes saben, es noticias falsas, ¿cierto? Ayer hubo un audio que se viralizó bastante. Jairo Guzmán acusaba a seguidores del intendente de difundirlo por WhatsApp y redes sociales. Es decir, esta pelea con el intendente tiene capítulos, una en la radio de Caleta, otra en redes sociales. No vamos a nosotros hacernos eco ingenuamente de un audio que es falso. Sí me interesa el ejercicio. A ver, Nica, vos que no lo escuchaste, lo vas a escuchar ahora. Toda la audiencia, ¿ustedes se dan cuenta? Vamos a poner 20 segundos en el aire. ¿Ustedes se dan cuenta de que este audio es falso? En mi caso, me di cuenta bastante rápido, pero es cierto que tenemos el oído entrenado, o sea, trabajamos de escuchar a personajes públicos. Entonces les reconocemos los matices de la voz, o si algo suena raro, en general uno se da cuenta rápido. 20 segundos de este audio falso de ayer, a ver si ustedes se dan cuenta. ¿Qué harías si llegás a la gobernación en 2027? Si se dan los resultados. Yo, gobernador en 2027, tengo que seguir la misma línea de Javier.
bueno, tenemos que recortar o seguir recortando gasto público. Vamos a tomar medidas, de ser necesario, bueno, vamos a echar o cortar contratos con más de 30.000 empleados de la administración pública. Es el número que venimos barajando. Son sacrificios, hay que ¿Y eso hacerlos. no afectaría en imagen, tu imagen de gobierno? Decir, quizás tan abiertamente, hablar tan abiertamente de despidos. En absoluto. Por ejemplo, para vos, o pensado en tu gestión como gobernador de la provincia, entonces, ¿ley antipiquetes es una opción en Santa Cruz? ¿Es viable? Bueno, la realidad. En mi caso me doy cuenta que está editado. ¿Ustedes no? Esa pregunta, Sí. respuesta está forzada Sí, la sí, situación. sí. Bueno, también es cierto, por gajes del oficio, esa voz no la conocemos, me refiero a la del entrevistador. Entrevistador, En claro. general uno dice, che, ¿sabes más o menos quién es? No habla como santacruceño, ¿viste? Ujú. No es un... Decir, che, ¿de dónde es este muchacho que habla? Y me doy cuenta también que no es la voz de Jairo Guzmán. No, es otro tono de voz. Está recreado con inteligencia artificial que tiene, en algunos casos, a mí me ha pasado, ya no distinguir al verdadero del falso, pero después que hay alguna cosa en la voz que si uno lo tiene junado, te das cuenta. Yo me di cuenta. ¿Vos, Nica? Sí, también me resultó sospechosa la... ¿Te sonaba la raro? voz, la voz de Noche. Brian, ¿te diste cuenta? Vos que tenés el oído súper entrenado, te diste cuenta enseguida. Rodri Poloni, ¿te diste cuenta? No se trabó lo suficiente. Claro. ¿Quién sería en este caso? Jairo. Jairo. Claro, todo demasiado fluido, ¿no? Claro, a mí también me llamó la atención eso, la fluidez. Y bueno, y era un diálogo, por supuesto, armado porque está hecho con inteligencia artificial. Bueno, ayer Jairo Nochcumán se quejó de esto. ¿De esa fake news? Claro, porque decía que gente del intendente Grasso lo estaba difundiendo en redes, cosa que es cierta, porque estuve chusmeando redes sociales y es cierto. Había gente muy cercana al intendente Grasso que estaba difundiendo, en este caso, un audio falso. Porque claro, dice, no, vamos a echar 30.000 empleados públicos. Esa es la noticia, ¿no? La noticia falsa, quiero decir. Pero bueno, pues bien, me llamó la atención y quería hacer ese simple ejercicio. Ustedes, estimados oyentes, si quieren decir lo propio, la pregunta que les hago es si se dieron cuenta que era un audio falso. Un audio hecho con algún dispositivo de inteligencia artificial, bueno, tan en boga de este tiempo, ¿no? Que vino a irrumpir la IA hace poco tiempo nada más. Siendo las 11:29, que vaya entrando algo de música, lo que a usted bien le parezca, porque nuestra hoja de ruta indica que tenemos un testimonio. Ojalá ahora sí tengamos suerte. Vieron que decíamos al principio, hay que tener suerte con las entrevistas, porque a veces sencillamente, bueno, por alguna razón los entrevistados no atienden, aun cuando las entrevistas estén agendadas. A ver si tenemos mejor suerte ahora y que son un toque de aire para distender. Y si no sale el entrevistado, tenemos un montón de cosas súper interesantes e importantes que compartir con ustedes. Hoy es el Día Internacional del Libro, venimos hablando de historias fantasmales y justo hay libros que hablan de eso y una cosa coincidió con la otra. Y un convite de oyente viene por ahí también. Si ustedes quieren decir lo propio, así como nuestro oyente desde Córdoba nos mandó su bonus track sobre historia fantasmagórica y la foto de la playa, es bienvenido que ustedes lo hagan al 51 60 51 con el 2966 adelante. Línea de oyentes, WhatsApp para textos, es decir, escrito o vía audio, al 51 60 51. Seguimos con Arriba el Día. Con su perro, al pasar cartonero, silbando con su perro, con una herida en la espalda, una sonrisa al cielo, se ríe de la desgracia, porque al final todo pasa, se ríe de la mentira, todos la ven, nadie mira, qué fácil que ser el bueno, cuando te pintan de blanco, difícil no ser el malo, cuando te pintan de negro. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. Ahí pasa el cartonero silbando con su perro. Ahí pasa el cartonero silbando con su perro, con una herida en la espalda, una sonrisa al cielo. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar.
se tire en el pasto, que alguien se rasque la panza, que alguien se meta en el barro, que alguien no quiera ser santo. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. En este mundo no hay lugar para el que quiera jugar. Once de la mañana, 32 minutos. Vamos a compartir en el aire lo que ayer en estos micrófonos dijo Pirri Martínez. Se llama Juan, pero él mismo le decía, cuando Beto le decía Juan Raúl. Y cuando Juli también le decía Juan, no, díganme Pirri, porque en Puerto Deseado, bueno, todo el mundo lo conoce por ese apodo. Es el intendente, tiene 40 años, es radical. Y él dice, ojo que yo vengo hace tiempo planteándole cosas al gobierno provincial. De hecho, en el discurso de apertura de sesiones de marzo, en nuestro Consejo Deliberante de Deseado, al propio jefe de gabinete Luxen se lo dije, a él, con él presente en el acto, enfrente una serie de cuestiones que el gobierno no está atendiendo y una serie de reclamos como intendente de Deseado. Es decir, lo que planteaba Pirri Martínez ayer en estos micrófonos es este reclamo al gobierno y esta diferenciación de la gestión de Claudio Vidal, siendo todos del mismo frente, ¿no? No es nuevo. Eso es lo que planteaba con mucho detalle en una nota que duró 45 minutos. Va muy en línea lo que dice el intendente de Deseado con lo que nos dijo ayer a esta hora en estos estudios el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio. Tenemos 2 momentos de esa entrevista y les pido, digo a quien le interesa este tema, que tiene el oído atento, particular atención al segundo de los testimonios. Aunque va allanándose el camino en la crítica hacia la provincia, Pirri Martínez con esto que decía ayer en nuestros estudios. Si necesitas un toque más, decime, Brian, ¿eh? De este año, ahí está. Sí, lo dije públicamente también. Creo que debemos recuperar un diálogo institucional con el gobierno. En estos momentos lo estamos haciendo a través del jefe de gabinete, Pedro Luxen. De hecho, estoy acá por algunas reuniones que tuve con él. Pero te soy sincero que la relación vamos a empezar, o estamos empezando a recuperarla ahora. Es bastante amplia y habría que hacer un repaso de todo lo que fue pasando en estos años o previo a asumir la intendencia. Creo que nosotros en la figura de Daniel Gardonio iniciamos o estuvimos dentro de un acuerdo electoral para poder hacer un cambio, y es lo que nos pedía antes de la elección de octubre del 2023. La gente decía que había que hacer un frente amplio porque la verdad que la situación no era la mejor y que querían que funcionen mejor los servicios de salud, de educación, de infraestructura. Y bueno, apostamos a ese cambio, y hoy la verdad que ese cambio no llegó, que nosotros, si bien acompañamos al gobierno con nuestro candidato a gobernador, nunca fuimos parte del gobierno desde el primer día. Me parece que eso también por ahí es algo que tenemos que rever. No fuimos parte del gobierno. De hecho, hay por ahí algunos ministros que tienen alguna afinidad con nosotros o que conocemos, pero realmente no son ministros que tienen el sector. No es que los puso el sector, sino que, el gobierno, la verdad que decidió conducir los destinos sin el frente electoral. Hoy creo que... Fíjense ustedes, hay 3 cosas que me parecen llamativas, digo, como ejes de la crítica del intendente radical de Deseado al gobierno de Vidal. Primero, con lo que termina diciendo, ¿no? El gobierno decidió gobernar sin el frente electoral, es decir, sin funcionarios de, por ejemplo, radicales disidentes. Claro, los radicales disidentes entonces, Gardonio, Bozo, Gardonio de San Julián, Bozo de Gregores, Pirri Martínez de Deseado y Matías Trepo de Perito Moreno son intendentes. Pero dice, el gobierno decidió gobernar sin los partidos del Frente Sindical. A esto le pongo un matiz, que es que Encuentro Ciudadano, por ejemplo, sí tiene actualmente
funcionarios en el gobierno. Es cierto que son funcionarios lo que uno llamaría de segunda línea, es decir, no son ministros, pero sí en el primer semestre, menos en los primeros 5 meses de gobierno, fue la presidencia del Consejo de Educación con Daniel Busquet de Encuentro Ciudadano, que de hecho era presidente del partido y que, bueno, renunció, ¿cierto? Y vale decir, yo trabajé allí, ya les he comentado eso en distintas ocasiones, que fue una renuncia jamás explicada, ¿cierto? Ni por Daniel Busquet ni por Encuentro Ciudadano. Pero ahí hubo, es decir, un partido del Frente de Gobierno que asumió altas responsabilidades ejecutivas y que hoy en día lo sigue haciendo con 4 o 5 funcionarios en segundas líneas. Pero Pirri Martínez dice, estamos recuperando el vínculo con el gobierno. Dice, estamos recuperando el diálogo con el gobierno. O sea que el diálogo estaba roto. Dice lo mismo que dijo Gardonio ayer en estos micrófonos y que lo había dicho días atrás en otros medios, que la expectativa de cambio por la cual se hizo este frente electoral no se está cumpliendo. La expectativa de cambio de la gente que esperaba un cambio no está sucediendo. Es exactamente lo mismo que nos dijo Gardonio. A mí lo que me resultó más revelador de esta entrevista de ayer por la tarde en nuestra radio, en el programa Fuera de Contexto, es lo que vamos a escuchar ahora. Se los adelanto. El intendente de Puerto Deseado dice que el gobierno le está poniendo intendentes paralelos. Escuchen ustedes a Pirri Martínez aquí en Radio Nuevo Día. De esa manera, y de la elección legislativa para acá, creo que se agravó mucho más la situación por el resultado electoral, por una lectura que hace el gobierno provincial de las elecciones, que a mi entender es equivocada. Entonces, a todos los problemas que veníamos atravesando en los primeros 2 años de gobierno, porque la verdad que las respuestas a la gente no llegaron, se le sumó la parte política. O sea, empezaron a aparecer situaciones donde municipios paralelos, coordinadores, dejar o cortar el diálogo con los intendentes. Bueno, entonces, si tuvimos 2 años donde no se le dio, o realmente la gente no percibió el cambio que quería, y vos, después de la elección, le sumás cortar el diálogo institucional o político con los actores que por ahí integraron el frente electoral, y la verdad que bueno, está complejo. Yo soy optimista, vine a Río Gallegos para poder intentar recomponer esto. Me parece que acá hay habitantes. Vine a Río Gallegos para intentar recomponer esto. Se refiere a la reunión de ayer con Pedro Luxen. Recomponer relaciones, ¿no? Eso mismo. Ahora, Nica, lo que te llama la atención, lo que quieras comentar de esto, quienes están en YouTube, vamos a poner ahora una fotografía que la difundió ayer el jefe de gabinete. Enseguida retomo las palabras de Pirri Martínez porque lo dice con toda claridad. Nos quisieron poner intendentes paralelos. Esta figura de coordinadores, vieron que está Belomo en Los Antiguos. Está Casarini en Perito Moreno, que para Gardonio es la gota que rebalsó el vaso, porque es el ex intendente del PJ denunciado por el actual intendente radical, ¿no? Está Sergio Bucci, también que viene de ser vocero del gobierno de la provincia y secretario de medios en lo que se llama prensa de gobierno en la zona norte de Caleta, y en este caso Pirri Martínez habla de eso. Bueno, a ver, ¿qué publicó ayer el jefe de gabinete? Porque en estos estudios, antes de ir a verlo al jefe de gabinete, Daniel Gardonio fue muy, desde su óptica, punto de vista, pero fue muy franco en sus respuestas. Estuvo 1 hora hablando con nosotros. Y esto de sí, no, la cosa está realmente difícil. A mí, yo la palabra que le pongo es algo así como ultimátum. Si hay una palabra que sintetiza qué le están planteando estos hombres de frente de gobierno al gobierno provincial, es un ultimátum. Es la mejor figura que encuentro. Pero a ver, ¿cómo ve las cosas el jefe de gabinete? Ustedes van a ver en YouTube una fotografía que tiene el logo de Gobierno de Santa Cruz, Claudio Vidal gobernador, y está en la cabecera de la mesa Pedro Luxen. Esto lo describimos para quienes están en FM. Y 3 de los 4 intendentes radicales que ayer nos adelantó Gardonio que iba a ser esa reunión importante. Claro, no está en esa foto Pirri Martínez. Estimo yo por algo circunstancial, alguna cosa de agenda, de tiempos y demás, porque Pirri Martínez con toda claridad en la entrevista de ayer, que acabamos de compartir este fragmento, dice, vengo para recomponer el vínculo y ir a la reunión con Luxen. El muchacho calvo es el intendente de Perito Moreno, Matías Trepo. Es súper joven, tiene 32 años Matías Trepo, capaz que cumplió 33 ahora, pero es súper joven. Está Karina Bozo, de Gobernador Gregores, una mujer también, sub 40, anda por ahí.
Y el más experimentado de ellos, que fue intendente en los 90, en el 95 era intendente cuando tenía menos de 30, Sí, tenía, ¿no? su tercer mandato ya. Tenía 20 y pico de años. Sí. Daniel Gardonio, que estuvo allá con nosotros. Bueno, ahí falta un intendente que es, decíamos, Pirri Martínez. Pero fíjate cómo cuenta esto el jefe de gabinete. Esto está en redes sociales, es una comunicación oficial. Reunión política y agenda de trabajo. El jefe de gabinete de ministros mantuvo una reunión de trabajo con los intendentes, bueno, los que acabamos de detallar. Durante el encuentro se abordaron distintos ejes vinculados al desarrollo de cada localidad, con foco en la articulación entre provincia y municipios para potenciar obras, optimizar recursos y dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad. En ese marco, Luxen destacó, comillas, hay que dar lugar a una amplia visión general que nos rodea, dando un entendimiento real a los tiempos políticos y sus procesos, poniendo en valor, dice ahora el texto, la importancia de planificar con una mirada integral estratégica. Y el último párrafo, es una comunicación bastante breve, dice, la jornada permitió avanzar en una agenda común que prioriza el crecimiento equilibrado del territorio, reafirmando el compromiso de trabajar de manera conjunta, con diálogo permanente y una mirada federal, para seguir construyendo una Santa Cruz más integrada y con oportunidades para todos. Claro, esta es una comunicación muy cuidada. Claro que no es lo mismo hablar en vivo que escribir. Cuando hay una comunicación escrita es una comunicación más meditada y uno podría decir elegante. Vos decís, ¿qué dicen los intendentes? ¿Qué es el jefe de gabinete? Bueno, muy elegante y cuidando mucho las formas y diciendo lo propositivo de esta reunión. Que eso es cierto que los intendentes lo valoran. Es decir, seguir hablando es importante. Lo que quieres decir, Nica, cierro con esto por mi parte. Hay una cosa de gestión acá. Es decir, ayer Daniel Gardonio concretamente decía, no nos están dando respuestas en cosas de gestión que necesitamos. Por ejemplo, anunciaron hace 2 años, en un aniversario del pueblo de San Julián, que iban a hacer un acueducto nuevo de los problemas de agua que ha tenido serios, y cuando no se hacen, los anuncios no se cumplen. Un anuncio de la provincia, los que pagamos los platos rotos somos los intendentes porque la gente nos reclama con razón. Estoy sintetizando algo que dijo ayer Gardonio. Bueno. Pirri Martínez dijo algo parecido, hablando de las cosas de su pueblo. Pero Pirri Martínez, en el audio que escuchamos recién, fue más allá. Más allá, porque dice que después de la elección se metió lo político. O sea, lo político es un cambio en la mirada del gobierno donde se deja de atender a los intendentes, le ponen intendentes paralelos en las figuras de coordinadores. La injerencia política, claro. No se dice, che, muchachos, acá nos están culpando de la derrota o algo así y están haciendo una construcción de poder político sin los intendentes, es decir, sin nosotros. Y claro, con semejante nivel de descripción de lo que están viviendo, vos decís, Nica, ¿cómo no van a pegar el grito en el cielo? O sea, digo, el ultimátum, ¿no? Y esa como palabra, diciendo, venimos a recomponer. Estaba todo roto entonces. Claro, eso lo dice Pirri Martínez con toda claridad. ¿Qué te llama la atención de todo esto? A mí, bueno, será porque tuvimos los testimonios de primera mano, ¿no? 1 hora charlando nosotros con Gardonio, ayer a esta hora, y 45 minutos Pirri Martínez con nuestros compañeros de la tarde. Pero un nivel de sinceridad y de explayarse mucho en la descripción de lo que ellos ven como una situación crítica de su vínculo con el gobierno. La claridad y la franqueza con la que lo dijo Pirri Martínez, ¿no? Venimos a recomponer relaciones y la otra palabra, la injerencia de lo político. Claro, lo que venía pasando y lo que era un secreto a voces de lo que estaba pasando, ¿no? Esta injerencia clara y manifiesta del gobierno provincial de, como bien vos describís, de ponerle estos especie de monitores a intendentes radicales en su gestión, lo cual ha ido en desmedro de las relaciones, ¿no? Y afectó muchísimo el intercambio y porque por un lado deterioró la relación entre municipios y gobierno provincial a tal punto que no hubo comunicación, no había una comunicación fluida hasta que llegó Pedro Lutzen, pero en vez de mejorarla se opta por poner estos especies de monitores a los intendentes, como que la cosa, vos no terminás nunca de saber qué es lo que quiere el gobierno provincial para con algunos de los intendentes de su mismo espacio político o que acompañaron a este espacio político, y por el otro lado te desorienta, como que nunca van a buscar una recomposición total, siempre hay algo de conflicto, nunca puede estar todo normal. Y ayer Gardonio, la falta de respuesta es otra, o los silencios del gobierno es otra. Claro, y Gardonio ayer decía, todo lo que estoy diciendo públicamente
hace meses que se lo dije al gobernador y lo vengo planteando con los funcionarios que corresponden, ¿cierto? Es decir, para que esto llegue a ser público con este nivel de detalle de lo que están contando es porque antes se planteó donde debía plantearse. Eso es lo que ayer nos dijo también en una hora de entrevista Daniel Gardonio. Pues bien, veremos cómo sigue esto, ¿no? Nosotros la semana pasada percibimos y vimos que en una semana pasó de todo en cuanto a la diferenciación dentro del frente de gobierno o dentro por Santa Cruz de distintas figuras. Cómo renuncian diputados en la Cámara de Diputados y el bloque queda en minoría, todo esto después de la ley de emergencia económica que no pudo ser, cómo los intendentes empiezan a diferenciarse. Ojo, que el silencio de Bosio, otra vez Bosio. Bozo. De Karina Bozo. Karina Bozo de Gregores. El silencio de Bozo y el silencio de Trepo, me imagino que es porque, bueno, esto, ¿no? Hablemos puertas adentro, todo lo que haya que hablar, y al menos si piensan lo mismo que Pirre Martínez y Gardonio, o parecido, o algo de esa línea, no lo sabemos. Y te faltó la otra señora, la de Surmaneira. Claro, que, bueno, ella ya planteó un ultimátum el año pasado, ¿te acordás? Sí. En un momento, de hecho lo hizo en estos micrófonos, con nuestros colegas de la otra gestión a mediados del año pasado. Veremos cómo sigue esto, pero es una situación de gobernabilidad difícil para los intendentes en su relación con el gobierno. Es una situación institucional con algunas alertas, por ejemplo, la fragmentación del gobierno en su bloque en la Cámara de Diputados y la ruptura del vice con Vidal. No sé si eso ustedes lo llaman ruptura. Si no es ruptura, se le parece mucho. Cuando le pegó el faltazo el vicegobernador Leguizamón al gobernador en la apertura de sesiones del 1 de marzo, pasó parte de enfermo, pero 2 días antes se había dicho hay un acuerdo de Vidal con el kirchnerismo. ¿Se acuerdan? Sí. Esto fue fines de febrero, principios de marzo. Digo, eso es lo que hace que, bueno, esté todo en un punto, en estado de mucha precariedad. Vamos a compartir un audio más. Enseguida te pido, Brian, el audio número 3 y te pido, estimado Rodri Poloni, la foto de la marcha universitaria de 2 años atrás. Pero vamos con mensajes. Gracias, Andrea. Andrea 533, ese es su DNI, ¿cierto? Hoy no regalamos nada, Andrea, pero siempre tenés el hábito, la buena costumbre de poner tu terminación de DNI para cuando sorteamos cosas. Vieron que hoy decíamos que es el Día Internacional del Libro. Andrea siempre comparte efemérides con nosotros. 23 de abril, hoy es San Jorge. Saludá a algún Jorge que te venga a la mente, vos, Nica, que sos rápido para esas cosas. Ya que le ponés segundo nombre a las personas, saludame a algún Jorge, porfa, en este momento. Hoy se celebra el Día de San Jorge, patrono de los Scouts, defensor de la Iglesia, patrón de Georgia, de Cataluña, de Inglaterra y de la ciudad San Jorge en Santa Fe. Mira, justo que hablamos de Santa Fe por otras razones. Te saludamos en tu día, saludamos a todos los que llevan tu nombre. Es un nombre masculino que significa el hombre jardinero. Este nombre proviene del griego... Georgios. Georgios. Que se entiende como... Bueno, por suerte sos políglota y me ayudás en estos momentos. Griego no sé hablar, ¿eh? ¿No? Sé decir una mala palabra. ¿En griego? ¿Cómo se putea en griego? A ver. Malaca. Epa. ¿Querés traducirlo o es muy fuerte? Algo vinculado a... la autosatisfacción masculina. Mira. Bien, bueno, en Argentina tenemos algo bien directo para eso. Con M. Con P. Sí. Vamos a cuidar las formas. Malaca. Entonces, así se dice en griego. Sí. Malaca. Mira. Ayer estuviste, ¿te puedo hacer una crítica al aire? ¿Sí? Estuviste tímido con el Tano. Sí, es que no me acuerdo. Vos que vivís hablando Tano, vivís hablando en italiano, es cierto que siempre asociado al fútbol, pero justo estuvo el cónsul de Italia en el municipio y dije, hoy Nica me hace la segunda. Y no. Pero bueno, nada, igual, disculpa el reproche, ¿no? Pero digo, sos bueno para el Tano. El alemán no viene hace un tiempo. Si hay tiempo antes del viernes, o sea, mañana, si el alemán puede andar... En Düsseldorf. Está de viaje, está bien. Bueno, se entiende como agricultor el nombre, ¿cómo era? En griego, Nica, lo dijiste recién. El hombre jardín. No, ese es el insulto. Georgios. Se entiende como agricultor o jardinero.
Buen jueves para ustedes. Ya que hablan de nombres, les dejo el onomástico del día de hoy. Claro, justo estábamos hablando de eso. ¿Viste? Qué oyentes atentos. Hay algo que... Eso nunca deja de sorprenderme. No. Los detalles a los que presta atención nuestra audiencia. Para cerrar este bloque de actualidad, un 2 en 1. La fotografía que van a ver ustedes en YouTube es una foto de 2 años atrás. ¿Se acuerdan la gran marcha universitaria? Ya 2 años. ¿Y por qué la traemos a cuento? Bueno, primero porque fue el 23 de abril del 2024. Fue la primera gran movilización crítica del gobierno de Milei. En ese caso, el desfinanciamiento de las universidades. Pero traído el día de hoy, pasaron 2 años y la cuestión del financiamiento universitario sigue siendo una cosa muy problemática y en absoluto resuelta. Las universidades nacionales están con medidas de fuerza... Me estás distrayendo de una manera, Nica, con lo que estoy leyendo. Ahora, si querés decirlo vos, hacete cargo vos de la palabra que vas a decir. Sigo. Fíjense ustedes, en las universidades hay mucha falta de clases por el paro universitario. Se viene una marcha federal para el 12 de mayo, es decir, una nueva marcha grande de las universidades. La ley de financiamiento universitario fue vetada por el presidente Milei, fue insistida por el Congreso de la Nación y es incumplida. En ese contexto, a 2 años de aquella marcha y de aquel reclamo que ya en el inicio del gobierno de Milei iba tomando peso y forma y fuerza, hay un paro nacional, solo por decirlo urgente, y lo próximo, del 27 de abril al 2 de mayo de las universidades nacionales. Y bueno, y se viene entonces una nueva marcha federal. Y lo que se reclama, por supuesto que es la cuestión salarial, pero lo último de lo último es el cumplimiento inmediato del fallo judicial que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario. Atentos con lo que está pasando con discapacidad, hablando de financiamientos y leyes que no se cumplen. Lo que se viene en el Congreso de la Nación de una nueva ley de discapacidad del gobierno es una cosa muy impresionante. Sí, eso es un ajuste. Es una cosa terrible. Terrible. ¿Sabés qué? Hasta de muy HDP. Bueno, vos lo decís con todas las letras cada vez que hablamos de estos temas. Sí. ¿Sabés que hay una cosa uno no es abogado, ¿no? Pero voy siguiendo a buenos periodistas nacionales con este tema. Ya lo vamos a poner nosotros en nuestra agenda de manera central. Pero hay una cosa que es una especie de abandono de persona. Es decir, el Estado deja de hacerse responsable de lo que venía garantizando por ley, y otra vez, una ley insistida por el Congreso, vetada por el presidente, vuelta a insistir y con fallos judiciales a favor de, en este caso, las personas o las familias con integrantes de su familia con discapacidad. Pero lo que se viene en el Congreso, que es una nueva ley, supera todo aquello. Bueno, esa era la foto que veíamos, la foto de hace 2 años. ¿Cuál es la noticia? Que 2 años después seguimos en la misma. Desde ese punto de vista. Sí. Un gobierno diciéndonos no tenemos los fondos para garantizar esos presupuestos mínimos de las universidades, no tenemos los fondos. Y la justicia que les dice deben aplicar la ley, es decir, deben liberar fondos. Sí, lo mismo pasa con la ley de discapacidad. Eso mismo, por eso el paralelismo, ¿cierto? Sí. Vos sabés que nos decían respecto a lo que estabas hablando de San Jorge. Hay hoy una misa a las 19 horas en la iglesia de San Jorge, y ya te digo la dirección, no me acuerdo, creo que es Marcelino Álvarez, si no me equivoco. Ahí nos está apuntando Rodri. Ahí nos van a precisar. Claro. Es por el barrio del Pino, ¿cierto? El barrio del Pino. La iglesia del barrio del Pino. La iglesia del barrio del Pino, sí. Ahí está. Gracias, Rodri. ¿La misa qué hora es entonces? 19 horas. Es el oficio religioso, la misa de San Jorge. Ahí seguramente me parece que el padre Daniel Ledesma es el que va a oficiar a las 19. El padre Daniel Ledesma va a ser el encargado de dar la misa, que es el encargado de la parroquia también. Claro. ¿No? La parroquia de San Cristóbal. Bueno, ya que estamos saludando a los Jorges, Beto saluda a Jorge Quirós, el chino, el Pela. Y Gladys manda su mensaje al 516051 y dice: hola chicos, hermosa jornada para todos. Un saludo para todos los Jorge en su día, pero uno especial para mi hijo mayor.
el hijo de Gladys se llama Jorge Adrián. Jorge Adrián. De modo que, bueno, saludos para él de parte de su madre, de Gladys, que está escuchando la radio y, bueno, deja su mensaje en el 51. Giorgio en italiano. 51. Giorgio en italiano. Sí. Giorgios en griego. Claro, se parecen, ¿no? Se parecen, tienen la misma raíz. Claro. No vamos a meternos en el origen de las palabras porque esa es una ciencia que se estudia en sí misma, ¿no? La palabra que te había dicho. Sí, una barbaridad. Lo que me mostraste recién es una barbaridad. No sé qué querés contar de todo eso. Digo lo que me mostraste porque me mostraste tu que la tu palabra monitor. en griego, malaca, ¿no? Es muy parecida a otra palabra que usamos nosotros, que es recontra despectiva, pero que no es lo Mirá, que significa. Se usa coloquialmente como idiota, imbécil o entre amigos, ¿no? Bueno. Es lo más suave, idiota, imbécil. Entre amigos, imbécil, convengamos que si No, te no. dicen imbécil es un término poco amistoso. Claro. Digamos, ¿no? Bastante poco amistoso. Bueno. Búsquenlo. Malaca con K, ¿eh? Sí, malaca con K. Claro, Sí. es con L y con K. ¿Sabes qué? Ese silencio que hiciste me pareció prudente. Porque lo pensaste. ¿Lo pensaste o no? Dijiste, ¿lo digo o no lo dijiste? No. Olvidaste. ¿Te puedo pedir una tregua, que en este caso viene a ser una tanda, Brian? Necesito una tregua, por favor. En este momento es como últimos... tanta analogía futbolera que hacemos. Últimos 15 minutos del partido, bueno, nada, no nos metamos un gol en contra. Y hay que vender. Y hay que vender, sin dudas. Hay que vender nuestros auspiciantes. Está aquí María Oviedo en nuestro departamento de ventas. Nos queda media hora de Arriba al Día por delante. Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Gran Noche de Folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Compra tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce Cota IA. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección. Nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada boca
la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. Seis minutos pasan de las 12 del mediodía y le damos la bienvenida a Rodrigo. Rodrigo es de Multigol, premia tu ahorro. Bueno, bienvenido a la radio, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Leandro, muy buenos días, audiencia. La verdad que muy contento de poder estar acá, de traerles esta bomba a lo que vendrían a ser los clientes, la audiencia, la que está escuchando. Hoy por hoy de traerle un beneficio a los clientes de la localidad de Río Gallegos que se encuentran acá en la localidad. Estamos trabajando lo que vendría a ser toda la localidad por el tema de las adjudicaciones que estamos teniendo. Hemos tenido más de 5 adjudicados en lo que van de estos 5 meses acá en la localidad de Río Gallegos. Muy contento por el trabajo que se está haciendo, pero
pero creo que los clientes hoy por hoy no están buscando que yo les hable del trabajo, están buscando que yo les hable de nuestras promociones, de lo que vendría a ser efectivo. Estamos hablando de que nosotros hoy por hoy tenemos promociones de efectivo, casa, vivienda, auto. Nos manejamos con la cuota en lo que vendría a ser el segmento vehículos, con la cuota más baja del mercado. Estamos hablando que hoy por hoy con una cuota de 100.000 pesos podés acceder a lo que vendría a ser un tema de un vehículo y poder empezarlo a pagar a partir de lo que vendría a ser junio. Hoy por hoy estamos bonificando lo que vendría a ser una suscripción totalmente gratis. En lo que vendrían a ser los efectivos, tenemos premios en efectivo desde lo que vendrían a ser 10 millones de pesos, 15, 20, 30, 40, 50, 60, lo que el cliente hoy se quiere adaptar. Tenemos cuotas fijas en pesos, que es lo más importante para que el cliente sepa mes a mes qué cuota va a pagar. Recién dijiste suscripción gratis. Exactamente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo Está es? totalmente bonificada lo que vendría a ser el tema de la suscripción. No es necesario empezar a pagar el día de hoy. Vos te anotás el día de hoy, me decís qué cuota te queda cómoda, voy, te visito y a partir del mes de junio vos la empezás a pagar. Lo único que vos tenés que hacer es comunicarte al 2966 44 90 23. 2966 44 90 23. Para la gente que se va conectando, estamos hablando desde Multigol, la empresa que hoy por hoy premia tu ahorro, tu ahorro en efectivo, le vas ganando intereses a tu cuota mensual y en el caso de adjudicarlo no lo pagas más. Lo que vendría a ser en el tema vehículos, nosotros te patentamos la unidad, te lo dejamos en la calle, lo único que vos tenés que hacer es ponerle un seguro de vida y nada más. Tenemos cuotas que van desde los 42.000 pesos y bonificaciones enteras con lo que vendrían a ser tarjeta de crédito, naranja, Visa y Mastercard. Tenés que comunicarte al 2966 44 90 23. Envíame una llamada perdida, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp. Déjame para comunicarte y saber el tema de promociones que estamos teniendo vigentes para la localidad. ¿Sabés qué es lo más importante, Leandro? Que hoy estamos sorteando un Onix 0 kilómetro totalmente gratuito. No es necesario que te suscribas. Dentro de toda la provincia se está sorteando un Onix 0 kilómetro de lo que vendría a ser Multigol. Multigol hoy por hoy podés ser partícipe solamente sin la necesidad de anotarte, sin la necesidad de tener que suscribirte a algún plan. Podés participar totalmente gratis. Un Onix es un Chevrolet, ¿cierto? Exactamente. Lo mejor de todo es que el Chevrolet Premier. Es la versión tope de gama, justamente. Así que lo único que tenés que hacer es dejarme una llamada perdida, un mensaje de texto, un mensaje WhatsApp al 2966 44 90 23. 2966 44 90 23 y yo te mando el formulario completo para poder empezar a participar totalmente gratis del sorteo del Onix 0 kilómetro. En los planes de Multigol de autos no es solo línea Chevrolet, ¿cierto? Hay otras líneas también. Exactamente, nosotros manejamos todas las líneas, desde lo que vendría a ser Fiat, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Citroën, Peugeot, exactamente. No solamente te podés comunicar conmigo solamente por una línea Chevrolet, te podés comunicar por un vehículo Renault, por un Sandero, una Stiguren, una Kangoo, una Lascan, por lo que vendría a ser un Volkswagen, un Polo, una Tera, una Nibus. Lo único que tenés que hacer es dejarme una llamada perdida, mandame un mensajito de texto, nos fijamos cuánto vos podés ahorrar por mes. Las cuotas son accesibles para cualquier tipo de familia, siempre y cuando esa familia quiera proyectarse, quiera adjudicar y el próximo adjudicado puede ser vos. Lo único que tenés que hacer, llamada perdida, mensajito de texto, 2966 44 90 23. Repaso un par de cosas que dijiste recién. Efectivo, motos y casa. Exacto. Lo que quieras detallar de eso. Exactamente. Nos están empezando a Ya llegar te están llamando. Nos están empezando a llegar las llamadas, no pierdas los cupos, tenemos la suscripción que es totalmente gratis, solamente 3 carpetitas con la suscripción gratis, lo empezás a pagar en junio, lo único que tenés que hacer es un mensaje, una llamada perdida, te lo vuelvo a repetir, 2966 44 90 23. Hablando de motos, estamos hablando de cuotas de una XTZ, una Tornado, una Yamaha 250 o lo que vendría a ser la M3, estamos hablando de cuotas que van desde los 50.000 a los 100.000 pesos tranquilamente y lo mejor de todo es que en planes como en efectivo tenés cuotas fijas y en pesos, que la pagás mes a mes. Y hoy por hoy tu suscripción es gratis. Vos recién lo empezás a pagar a partir de junio. No esperes más, lo único que tenés que hacer es llamar, mandar ese mensajito, animate, proyectate, participá del sorteo del Onix 0 kilómetro totalmente gratis. Empezá a proyectarte para vos y tu familia qué es lo que quieren ganar. Un plan de 10 millones, 15, 20, 30, 40 o 50 millones de pesos que pueden ser adjudicados solamente pagando una cuota. 2 o 3 tenemos adjudicados en cuota 1, en cuota 3, como Marcelo Sena que adjudicó en cuota número 3 adjudicó una Bike U5. Son más de 35 millones de pesos y solamente hizo un ahorro mensual
una cuotita de 120.000 pesos. Imagínate que el próximo adjudicado podés ser vos solamente pagando una cuota mensual y encima lo mejor de todos, no pagarlo más. Rodrigo, bueno, gracias por venir a la radio. Desde el año pasado, fines del año pasado, que en Multigol Premia Tu Ahorro no se da una vuelta, al menos en el turno mañana, aquí que hacemos el programa diario. Cerrá, si te parece, con la línea de comunicación para invitar a la gente que se comunique. No tengas miedo, empezá a proyectarte. El cambio es hoy y lo que vos podés hacer, lo mejor que podés hacer es empezar a proyectarte por un ahorro. Multigol está en la localidad, estamos trabajando juntos. Participá del sorteo, suscribite a un plan que tenemos con Multigol. Proyectá tu ahorro, el momento es hoy, el momento es ahora. 2966 44 90 23 2966 44 90 23. Comunicate conmigo, tu asesor de confianza, el asesor que te va a asesorar hasta que vos adjudiques tu plan de dinero, efectivo, moto o tu vivienda. Multigol Premia Tu Ahorro. Rodrigo, gracias por venir. Muchísimas gracias, Leandro. Son las 12:12. Un toque de música, comandante. Último bloque de Arriba al Día. Las horas vuelan y mis días son contados. Luego de 9 a 5 empiezan los estragos. Ahora me siento un hombre que ha vuelto y ha resucitado. Oh, 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 oh. Ay, ¿qué me has hecho tú? Las 25 horas del día yo te pienso. La llama crece y en mi cuerpo hay un incendio. Desde que estás aquí has causado impacto y yo te extraño tanto. Hecho tú, no puedo negar que eres dulce y peligrosa, tan difícil de explicar, porque son muchas otras cosas, pero yo no sé de verdad lo que pasó. Eres dulce y peligrosa y así te quiero yo. Yo no sé de verdad qué me sucedió. Eres dulce y peligrosa y así te quiero yo. Y así te quiero yo. Y así te quiero. La dimensión es otra cuando estoy contigo. Es una maravilla lo que ha sucedido. Una emoción de golpe que me alborota los sentidos. ¿Y qué me has hecho tú? Si mi delito y mi pecado son tu cuerpo, nena, que me sentencien de una vez a cadena perpetua, que me alimenten de tu boca y que me extiendan la condena. 12:15 ya. ¿Qué tal? No sé, a vos, Héctor, a mí se me pasó un poco rápida la mañana. Vos sabés que sí, pasó volando la mañana y eso que, hay que decirlo, no pudimos tener la comunicación telefónica hoy. El colega de Comodoro, ¿no? Sí, el periodista policial, que no anda detrás de una pista por lo pronto, ¿no? No. Estaba en ruta, nos dijo. Sí, vamos a ver mañana si podemos tener con otro colega, con alguien que no sea así de tanto ir y venir, ¿no? Porque sigue preocupando este caso. ¿Qué estás mirando? No, en este caso, viste, ayer en los medios de Comodoro Rivadavia salió publicado los padres, y salían a hablar los padres de la jovencita asesinada en este tiroteo contra en este auto, ¿no? Donde falleció este joven de apellido Nieves, y la chica, ella tenía 24 años, y Agustina Asensio, de 24 años, trabajadora del, dijimos, el natatorio municipal de Comodoro Rivadavia, y el muchacho Rodrigo Nieves, de 25. Se ve que se estaban conociendo hace poquito. Mirá. Con razón las declaraciones de la madre, que claro, acá liga, no de era rebote, ninguna, claro. Liga de rebote la chica. Es decir, Sí. el hombre que buscaban asesinar es el muchacho que tenía un amplio prontuario de su familia. Sí, él y su familia. Claro, la chica es la novia y bueno, terminan asesinando a los dos. Mira, el fiscal quien entiende ahora en la causa, que se llama el doctor Julio Puentes, brindó información. Por ejemplo, en el rodado se registraron de cerca de 13 impactos de bala.
concentrados en el lateral derecho y el sector delantero, lo que sugiere que un arma a corta distancia desde otro vehículo, lo que es parte de la investigación. También dice que esta investigación está en una etapa inicial que incluye análisis de cámaras de seguridad en la zona. Por el momento no hay sospechosos identificados ni una hipótesis firme sobre el móvil del crimen. No obstante, una de las líneas investigativas apunta a que Rodrigo Nieves iba a ser citado hoy, tenía que prestar declaración como testigo en el juicio por homicidio de su hermano. El fiscal Puentes también confirmó que la joven no tenía antecedentes delictivos y mantenía una relación reciente con Nieves, lo que agrega el componente, ¿no?, de conmoción al caso. Mientras tanto, que el teléfono celular de Nieves fue secuestrado y será peritado en búsqueda de posibles amenazas o indicios que permitan avanzar en esta luctuosa causa, ¿no? Seguimos atentos entonces, ojalá que con mejor suerte mañana para el testimonio, bueno, de colegas que están siguiendo este caso en la ciudad de Comodoro. Un doble crimen que sorprendió, está reacostumbrada a Comodoro a este tipo de hechos. Bueno, y en este caso, claro, es una familia con un historial delictual y un doble homicidio desde ya que llama mucho la atención. Las últimas novedades, las que acaba de comentar aquí Héctor. Siendo las 12:18 minutos, fíjate vos el título que nos llaman la atención de nuestra redacción del diario nuevodía.com.ar. Venimos desarrollando en el bloque anterior y ayer con dos importantes testimonios, uno por la mañana, otro por la tarde, quienes dentro del Frente por Santa Cruz se están diferenciando del gobernador Claudio Vidal, de sus políticas, de sus decisiones. Título de último minuto de nuestra web: Carambia y Gadano. Carambia es el senador José María, que viene de ser intendente de Las Heras, y su hermano es el actual intendente. Gadano es la senadora, ¿cierto?, de ese sector político. El título es Carambia y Gadano se desmarcaron del gobierno y uno de ellos anunció que será candidato a la gobernación. Los senadores del Moveré, que es el partido de los hermanos Carambia y en Las Heras, cuestionaron al Ejecutivo Provincial, marcaron diferencias políticas y anticiparon definiciones clave para el futuro electoral. Bueno, esto, ¿no?, que venimos diciendo, nosotros venimos haciendo un seguimiento porque es muy sugestivo. Ya la semana pasada que había fotos, esto de cuando la noticia es la foto, qué político se saca foto con qué político, estas imágenes que la noticia es lo que se muestra y ya no importa lo que se dice. Bueno, en esa línea va lo que ahora sí es una entrevista. Esto fue una entrevista en El Caletense, esta radio que decimos suele tener de primera mano los testimonios, la verdad, los más importantes del día, sí, que venimos nosotros siguiendo, ¿no? Así como otros medios que tienen, bueno, así como nosotros, digamos, tratando de tener testimonios valiosos al aire, valiosos en términos de por dónde pasa la actualidad, en este caso la actualidad política. Fíjate, Nica, esto lo vamos a leer ahora al paso, acaba de ser publicado por nuestra redacción. Carambia, José María, el hermano Santonio, ¿cierto? Sí. El intendente, indicó: es un gobierno de improvisación constante. En la misma línea, denunció falta de diálogo político y decisiones unilaterales. Otro textual: intentamos colaborar, plantear soluciones, pero nos corren de lado, no nos dejan ser parte. Durísima esa, ¿eh? Otro textual: nosotros analizamos cada ley, la situación política y las necesidades de los santacruceños, y en base a eso tomamos decisiones. Nuestro equipo no tiene nada que ver en cómo se maneja el Ejecutivo. Che, pará, esto... ¿Estás sacando los pies fuera del plato? Además decían, ¿no?, es un gobierno de una improvisación constante, o sea, es una crítica durísima. Durísima. Esto en vivo y en directo, lo estamos, de hecho ya nos compartieron el audio, de la entrevista, que bueno, en mi caso lo escucharé tranquilo fuera del aire, y es lo que luego solemos nosotros seleccionar algún momento para poner en el aire y compartirlo con ustedes. Diferencias legislativas es el subtítulo de la nota del diario Nuevo Día con las declaraciones de Carambia. Siempre vamos a votar a favor de la discapacidad de las universidades y de los trabajadores. En este caso, quien declara es Gadano, la senadora, marcando una línea en relación al diputado José Luis Garrido. Claro, se diferencia de Garrido, quien apoyó varias de estas leyes.
Luego hay un subtítulo que dice proyección política. De cara al futuro, José María Carambia confirmó su intención de competir por la gobernación y dejó abierta la posibilidad de una reconfiguración política. Me estoy preparando para ser gobernador. Ya está, este gobierno cumplió su ciclo. Nica, que acaba de salir a hacer un mandado. Nica, escuchá esta frase. Frase de Carambia, ahora en las últimas horas. Me estoy preparando para ser gobernador. Ya está, este gobierno cumplió su ciclo. O sea, Vidal cumplió su ciclo, o sea que Carambia le va a competir. Pará, porque... Claro, sí, esto es fuerte en serio. Esto es fuerte esto en serio. Es fuerte en serio. Bueno, si ya lo está, que ya anteriormente está vos me habías dicho, era fuerte. Es la clara crítica al gobierno provincial. Bueno, va a ser candidato Carambia. Este gobierno ya cumplió su ciclo, voy a ser candidato a gobernador. Claro. O sea que Carambia anticipa en abril de 2026, la elección es el año que viene. Está el asunto de que la elección se va a adelantar, veremos. Sí. Digo que Milei va a adelantar las nacionales, Sí, veremos, tenemos... ¿no? Eso depende de cómo vaya, básicamente cómo vaya este año. Tenemos Pero 3 fíjate candidatos. vos, un año antes ya dice que le va a competir al gobernador. ¿A quiénes son? A ver, jugá de memoria, de lo que vayas deduciendo. Facilito. El intendente de la ciudad capital, Pablo Grasso. Grasso, que ya dijo que no quiere Sí. ser más intendente. Claro. El año pasado él adelantó su Sí. candidatura a la gobernación. Jairo Enoch, La Libertad Avanza. La Libertad Avanza. Y ahora José María, ¿no? Josema. José María Carambia. Josema, como le dicen Claro, muchos en, claro, su apodo en la es Josema. selva. Sí. Así como Martínez Espirri, Sí. Carambia es Josema. Mirá vos, pero... Por José María. Salió como... No sé, se tiró al pasto, te barrió, te sacó la pelota y no te hizo foul. Siguió por el andarivel derecho, tiró el centro y vino un compañero y hizo gol. Esta que es una jugada del Diego, la que acabas de decir. Ese es el Diego. Pero con todo salió Carambia, ¿eh? Sí, fuerte. Más fuerte que nosotros, que veníamos sorprendidos por Sí. el nivel Lo de Pirri Martínez. Martínez. Y claro, fue mucho más al hueso, ¿no? Fue un En caballero estos- inglés, Gardonio. Gardonio. Claro, además, Gardonio es muy cuidadoso de las Sí. formas. Viste que es un hombre que siempre habla así. O sea, siempre habla a mí me hace acordar la línea Gardonio, acá en Gallegos es como la línea Freddy Sí, y Pirincho. exacto, sí, ¿no? sí. Freddy Sí, Martínez sí, sí. y Pirincho Roquel. Como esa tradición radical de ese tipo de discurso también, que puede ser muy crítico, pero va cuidando siempre las formas. Bueno, Carambia fue al hueso, claramente. Vos hiciste una descripción maradoniana, para mí es un Never Ludueña, lo de recién. O sea, digo, en términos de carácter, es patada al tobillo. Si querés seguir un ¿Qué al poquito tobillo? más. Patada a la cintura. ¿Vos veías Chiferito? Chavo del Chespirito, Ocho, sí. El Chapulín Colorado. Sí, todos esos. Y el gobierno sí, pero la astucia no. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Ajá. ¿Quién vendría a ser? Ese pareciera ser la frase de gobierno provincial. Bueno, a todo esto, ¿qué pensará el gobernador? A todo esto, ¿qué pensará el gobernador? Porque pero- en 2 semanas se desencadenó todo esto. Sí. En 2 semanas. Contando desde hoy son 2 semanas, porque 2 semanas atrás fue que renunció. Primero el diputado Martínez de Gregores renunció al bloque un miércoles, me acuerdo. Y después de la sesión de hace 2 jueves atrás, el viernes al mediodía se conoce la renuncia al bloque Martínez Alfaro, digamos. de... Todo comenzó ahí. Claro, de Piero Boffi, que es muy cercano a Gardonio, ¿no? Sí. Gardonio en los mismos días empezó sus críticas públicas, que ayer, bueno, tuvieron... A esta hora, ayer estábamos terminando la entrevista con Gardonio. Sí. Una entrevista que duró 1 hora y fue muy detallada. Muy detallada porque había, de veras, con todo lo que él estaba predispuesto también a conversar, todo lo que había para preguntar y repreguntar. Bueno, noticia de último minuto, entonces José María Carambia dice que este gobierno ya cumplió su ciclo y que él va a ser candidato a la gobernación. Uno da por descontado, bueno, primero, de veras, ¿qué piensa el gobernador? Es una situación muy delicada. La de la provincia, ¿no? Sí. Bueno, el gobernador es muy, también hablando de ser descarnado, él también, él dice, yo les tengo que decir con toda sinceridad, y cuando hace la descripción de la situación de Santa Cruz, lo plantea en términos muy crudos. Y también, en paralelo, si uno ve 2 o 3 caballitos de batalla, es la idea de como de un trabajo de largo plazo o mediano plazo, que es como ese trabajo hay que sostenerlo. En paralelo a, por ejemplo, realización de obra pública. Esas son las cosas de gestión que el gobierno va planteando en agenda. Pero claro, el asunto son las urgencias.
lo salarial concretamente, pero en la vida política institucional como el nivel de crítica que hay alrededor. Ahí, desde ese lugar, es desde el cual me pregunto qué pensará el gobernador a medida que va viendo todo este detalle. Sí. Porque él la semana pasada estaba en Canadá, pero sin dudas que está al tanto de lo que pasa acá. Y el hombre que atiende la enorme parte de estas situaciones, al menos de carácter público, en el vínculo institucional, es Pedro Luxan, ¿no? Mostramos la foto hace un rato de la reunión de ayer. Es decir, el interlocutor es Luxan. Sí. Pero ¿qué pensará el gobernador a esta altura del partido? Digo como pregunta que cae por sí sola, ¿cierto? La semana pasada puede ser que estuvieron los brothers Carambia acá en Gallegos. Los hermanos Carambia estuvieron. Fíjate vos la seguidilla de fotos. Un poco de... Carambia fue a visitar a Gardonio, se sacó la foto con Gardonio y Piero Boffi. Sí. Eso fue miércoles pasado. ¿Y con quién estuvo acá? ¿Qué fue a visitar? Mostramos la foto nosotros. ¿Sabés a quién visitó? A Huenchenen de Petroleros Privados. Claro, ahí era. Que Huenchenen viene de ser el segundo del gobernador en el sindicato y viene después de que el gobernador recibió a los CEOs acá de las empresas petroleras, 2 días después le planteó un paro general. Claro, y se distancia. Exacto. Y el segundo de Huenchenen dice: nuestro único líder es Huenchenen. ¿Y con quién hace la foto Carambia? Con Huenchenen. En el edificio adquirido. Claro, un nuevo edificio de los petroleros acá. Por eso, ¿viste? Por eso digo, son fotos que venían marcando un mensaje y eso más ahora. Que palabras. Claro, el mensaje era la foto. Bueno, ahora ya hay palabras explícitas en entrevistas radiales. En este caso, la de El Caletense que citábamos recién. Bueno, así las cosas en este difícil 2026. 12:28, vamos redondeando nuestra emisión del día de la fecha. Gracias a Marcos. No deja de sorprender los actores de la política en Santa Cruz todas las semanas, todos los días, ¿no? Sí, hay cosas que van muy rápido, que tienen cierto ritmo de vértigo que y uno tiene que ir como entendiendo cuadro a cuadro para entender qué escena estamos viviendo. Lo que ¿cierto? estaba tapado y que de muy poco se hablaba, ahora se destapó la olla, dijera. ¿Viste cuando pones a hacer algo en la olla de presión? Claro. Y la destapás y ahí salieron las diferencias. Bueno, y la olla de presión, que esa es la figura que vengo usando, que es muy elocuente, ¿no? Que es que hasta que no haya un ofrecimiento salarial, algo que para eso falta promediando mayo, dicen los ministros, claro, todo va a seguir siendo muy tenso. Todo va a seguir siendo muy tenso por la cuestión salarial, en este caso provincial. Tenemos oyentes muy atentos y eruditos también, y así como hoy nos hicieron convite de libros, inquietudes al respecto, o alguna historia fantasmagórica que había quedado en el tintero de la memoria de un oyente, Marcos nos apunta, hablando de los Boy Scouts, viste que tenía que ver con el santoral con San Jorge, ¿cierto? San Jorge. El papá de los Boy Scouts, Arthur Conan Doyle, recibió el título de Sir y no fue por méritos de Sherlock. El escritor ingresó a la nobleza por las obras de propaganda que había escrito al servicio de la causa imperial. Uno de los héroes era el coronel Baden-Powell, el fundador de los Boy Scouts. Contra los de Vélez había librado una dura batalla en África del Sur. Murieron 209 negros y un inglés. El coronel se llevó el recuerdo del cuerno, el cuerno que el enemigo soplaba para dar la voz de alarma. Y ese cuerno en espiral, que se llama antílope kudú, fue incorporado a las costumbres de los Boy Scouts y pasó a ser el símbolo de los jóvenes que aman la vida sana. Este texto, que nos lo comparte Marcos, es del libro Espejos, una historia casi universal, de Eduardo Galeano. Es un muy buen libro. Ese Galeano debe tener 15 años. Es uno de los últimos que publicó. Eduardo Galeano, una historia casi universal. Y para cerrar, ya que andamos librescos, porque hoy es el día del libro, y estábamos nosotros justo trayendo los libros con historias del cementerio de Río Gallegos y demás, y estuvimos leyendo, digo por si acaso se lo perdieron ayer y hoy, porque hay alguien que nos escucha hasta ahora dice, che, ¿de qué están hablando estos muchachos? ¿A cuento de qué viene todo aquello? Bueno, gracias a Lucrecia, que nos compartía
un texto de Borges que se llama El Libro. Es un texto bastante extenso, muy extenso, en verdad, en términos radiofónicos, del cual les convido sencillamente el inicio. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de la vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. En César y Cleopatra de Shaw, cuando se habla de la biblioteca de Alejandría, se dice que es la memoria de la humanidad. Eso es el libro, y es algo más también, la imaginación. Porque, ¿qué es nuestro pasado sino una serie de sueños? ¿Qué diferencia puede haber entre recordar sueños y recordar el pasado? Esa es la función que realiza el libro. Yo he pensado alguna vez escribir una historia del libro, no desde el punto de vista físico, no me interesan los libros físicamente, sobre todo los libros de los bibliófilos, que suelen ser desmesurados, sino las diversas valoraciones que el libro ha recibido. He sido anticipado por Spengler en su Decadencia de Occidente, donde hay páginas preciosas sobre el libro. Con alguna observación personal, pienso atenerme a lo que dice Spengler. Así comienza, primeros 2 párrafos del texto titulado El Libro, de Jorge Luis Borges, que nos comparte Lucrecia, y le mandamos un beso. Bueno, justo en la semana pasada, charlando de todo un poco, hacíamos referencia al cuento que en realidad es un clásico de él, que se llama El Inmortal, de Jorge Luis Borges, que es un cuentazo, de veras que es un cuentazo. Bueno, Día Internacional del Libro. Si gustan leer alguna cosa y compartirla con nosotros, es siempre bienvenida. Siendo las 12:34, mirá qué numerito, comandante. 1, 2, 3, 4. 12:34. Hay que mandar saludo a alguien. Vos recién saliste rodamente. Te escuché conversar vivazmente con alguien. Nica, ¿es biografía no autorizada o se cuenta al aire? No, estaba charlando con un amigo. ¿Pasó a visitarte o no? No. Acá por teléfono, por mensaje. Ok. Un amigo del Chaltén que anda por estos días por acá. Pero voy a ver si me hago un tiempito para verlo antes que se vaya. Mi amigo Javier. Bueno, saludos para él entonces. Último registro del tiempo, temperatura en Río Gallegos 9 grados clavaditos, pero la térmica está en 5.9. Sigue estando lindo, ¿no? ¿Ustedes se tomaron un aire más ahora en tanda, no? Está lindo. Está lindo, es un mediodía agradable, apacible. Aquí estamos frente al Colegio Salesiano. Tenemos altos árboles frente a nuestros estudios. Alto día, ¿eh? Alto día, cierto es, porque miro los árboles porque se espera viento, pero nada de eso todavía sucede. Para la tarde de hoy se espera, apareció la lluvia, ¿eh? Para la tarde de hoy, a ver si tengo bien. Sí, Río Gallegos. Dije no, por ahí Servicio Meteorológico me está tirando resultados de otra ciudad porque lo puse mal, pero no. Se esperan lluvias para esta tarde, la probabilidad de precipitaciones desde el 40 al 70%. Viento de 32 a 41 kilómetros. Bueno, nada de eso todavía sucede, de modo que mejor así. ¿Nos vamos, Héctor? Nos vamos, Leandro. Nos reencontramos mañana. Comandante, ¿vos bien? ¿Todo bien? Mañana esperamos que tengamos la vuelta de nuestro amigo Rodrigo el Porteñito Redondo por acá. Me mandó un audio y tenía la voz muy tomada. Epa. Me mandó un audio ahora a la mañana y la voz la tenía de veras afectada. Viste que no te queda otra que el reposo. Sí. Cuando caes así en cama, no te queda otra que el reposo. Recuperarte de disfonías, estados gripales, resfríos, es guardarte en boxes un par de días. Sí, que se cuide entonces. De todas maneras, mañana le decimos a la audiencia que con o sin Rodri vamos a hacer los sorteos. Claro, fuimos juntando premios. No llegamos a un auto, pero hay premios. Bueno, para eso está el plan de ahorro de Multigol. Claro. No es un regalo, pero bueno, tiene promociones y esas cosas, lo que salió al aire en el bloque anterior. En los controles, Brian Álvarez. Detrás de cámara, en streaming, Rodrigo Poloni. En la producción, Sandro Díaz. En el móvil, Julián Quirós. Y aquí, junto a Héctor Nica Mancilla, mi nombre es Leandro Dolan. Nos reencontramos mañana, 9:30 pasadas. Adiós.